¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos iniciando una nueva velada aquí en Hablemos, hoy con 4 personas, con 4 amigos, que están unidos por un hecho absolutamente común, notorio para los uruguayos, que tuvo alcance internacional, que fue que hace 16 años estos 4 jóvenes, por entonces siguen siendo jóvenes hoy, junto a otro grupo de uruguayos, pasaban por una situación dramática, si se quiere trágica, en la cordillera de los Andes. Una circunstancia que luego motivó al cine, motivó a la literatura y que hoy motiva de alguna forma este encuentro, que a pesar de todo no está basado fundamentalmente en encontrar ese pasado, en ir en busca de ese pasado, que seguramente va a estar presente, sino en saber de estos 4 destinos que hoy están expuestos por estas 4 personas. Comenzamos las presentaciones. El doctor Roberto Canessa, a mi lado, que está muy serio, el doctor Canessa, decía que de alguna manera, antes de empezar el programa, con los otros 3 invitados, decíamos que de repente el tema de los Andes venía solo. ¿Hablan mucho ustedes de eso? No, no es una cosa muy frecuente que hablemos, siempre se evoca de alguna manera, pero cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Vamos por los datos personales. ¿Qué edad tienes? 35 años. 35 años. ¿Eres médico? Sí, hago cardiología y sobre todo cardiología de niños. Cardiología de niños. Uh-huh. Creo que trabajas también, por ejemplo, en circunstancias de alto riesgo, por ejemplo en CTI, ¿es cierto? No, veo los recién nacidos con cardiopatías para decidir el tratamiento en base a la ecocardiografía. Esa es una parte bastante crítica porque el niño nace con un problema cardíaco que no se puede adaptar a la vida extrauterina, entonces ahí hay que actuar rápidamente. Te vamos a preguntar de eso, Roberto, dentro de algunos minutos. Eres casado, ¿verdad? Sí, casado, 3 hijos. ¿3 hijos de qué edad? 10 años, 7 y 2 años y medio. 19 años. ¿No es recurrente entonces eso en ti personalmente? Bueno, en momentos difíciles y eso pienso que he estado en peores circunstancias, ¿no? Y eso te da un poco más de confianza y de serenidad, ¿no? Uh-huh. Y eso me ayuda. Es una manera de poder jerarquizar qué es lo importante y qué no es lo importante, pero... Jerarquizar aquello que realmente es grave con lo que no lo es. Claro, y los valores importantes y de repente lo que significa la popularidad y su valor poco trascendente, que estar confiado en uno mismo, ¿no? Porque tuvimos momentos muy difíciles, sobre todo después de salir enfrentada a la prensa y constantemente la gente saludándonos y todo, y ver que es algo totalmente hueco, ¿no? Uh-huh. Entonces aprendes a no dejarte tentar y a hacer lo que tú crees. Bien, eso de ser un blanco de las miradas ajenas puede resultar molesto. No, es hueco, es inconsistente. Cuando estuvimos con Nando en Hollywood, las estrellas de cine, ¿sabes? Cuando son viejas y se deprimen viendo sus películas y todo, es algo que a mí me da mucho temor, de pensar que me pudiera quedar aferrado a algo que dejara de existir y perder identidad uno mismo, ¿no? Buscar la identidad creo que es una de las cosas que más me ha preocupado siempre, ¿no? De estar con uno mismo, ¿no? Claro, además de medicina, ¿qué estás haciendo, Roberto? Y la medicina prácticamente me lleva todo el día. Te absorbe todo. Claro, yo pienso que la medicina más que un trabajo es una forma de vida. Claro. Sobre todo en esta edad, que es la edad de cuando uno más físicamente está adaptado y científicamente también alcanzando, ¿no? Cada día la gente más joven debe estar asumiendo responsabilidades más amplias. ¿Haces deporte? Sí, juego al fútbol y salgo a hacer ejercicio. Hoy en día el ejercicio, sin lugar a dudas, es parte de la higiene de la persona. Como yo le digo a los pacientes, es como lavarse los dientes o lavarse la cara, ¿no? Es aquello no tengo tiempo, porque eso va en calidad de vida y en años de vida, ¿no? Claro. Se dijeron muchas cosas de la gente de los Andes que no eran ciertas. Sí,
muchísimas cosas. Dentro de un hecho tan espectacular, yo, cuando tú decías un hecho común, yo pienso que es un poco común, ¿no? Que es muy extraño. Y en el afán la gente de saber suponía cosas y decía un montón de imprecisiones que fueron las que motivaron el libro para que hubiera un documento veraz en el cual aparecía el verdadero testimonio de algo que le pasó a los seres humanos, algo extraño que les puede pasar. Ahí está. Fernando Parrado está más habituado a un poco más a los habituado. estudios de televisión, hombre de televisión hoy, además de comerciante, además de hombre que tiene que ver con una vida activa también. ¿Cuántas cosas estás haciendo, Nando? Bienvenido, antes que nada. Muchas gracias, un placer estar Gracias. contigo en un programa que realmente respeto muchísimo. Te agradezco. Y en cuanto a lo que estoy haciendo, siempre siguiendo con la empresa familiar que se dedica más que nada a todo lo que sea fijación, empezando desde tornillos y tuercas a todo lo que es tecnología más moderna para unir cosas, ¿no? Ya que todo progresa en el mundo de la fijación también. Un poco en la televisión, también empezando hace 6 años ya, una cosa que empezó como un hobby que hoy se ha transformado en una pequeña empresa que funciona bastante bien. Y tratando de hacer algo de deporte, compitiendo de vez en cuando en auto, algo que me sigue gustando muchísimo. Sí, sí. Es decir, que una vida muy activa. ¿Qué edad tienes, Nando? 38. 38 años. ¿Eres casado también? Casado, 2 nenas, ¿De una qué? de 4 y otra de 7. Ujú. Un grupo familiar que realmente me gusta muchísimo. Y tomando algo de lo que decía Roberto, de las cosas que nos han quedado de los Andes sobre todo, es que lo más importante para todos los que estuvimos allá era el grupo familiar, lo que más añorábamos. O sea que lo que más trato de respetar y de que funcione hoy en día es el grupo familiar. El grupo familiar. Es decir, claro, hay, me imagino, desprendimientos inmediatos de lo que aconteció allí en los Andes, ¿no? Y otros que de pronto no son tan inmediatos, pero que pueden ser de pronto los más fuertes, como ese. La certeza de los roles que desempeñan los demás para nosotros. La familia era, por ejemplo, para ustedes una fijación, ¿verdad? Era una fijación y era, en el 100% de los casos, a lo que cada uno de nosotros se aferraba. O sea que en una situación límite, para nosotros está comprobado que el valor más alto dentro de la vida es el grupo familiar, la familia. Porque a todos nos faltaba muchísimo. Entonces, una vez que tuvimos la posibilidad de volver a la vida activa y normal, no vamos a desperdiciar ni dejar que funcione lo que para nosotros es tan importante, ¿no? Claro. ¿Has hablado algo con tus hijos? Claro, son pequeños, sobre todo eso que pasó. Son muy Andes. pequeños aún, alguna cierta noción tienen, sobre todo la mayor, pero creo que aún son pequeños y el tiempo ya nos va a ir uniendo más y se van a enterar perfectamente cómo fueron todas las cosas. Nando, ¿crees también como Roberto que se dijeron muchas cosas que no eran exactas a propósito de lo que aconteció allí, no? Claro, se pueden haber dicho cosas que también pienso que no nos han afectado en demasía, ¿no? El hecho fue muy importante, fue un hecho que también, como te decía hace poco, ninguno de nosotros tuvo elección para vivirlo. Tú tenés elección de ser entrevistador de televisión, tener tu profesión, uno de elegir su profesión, de elegir su trabajo, de elegir su deporte, de ser protagonista de un hecho por propia elección. El accidente de los Andes a nosotros nos puso en una situación sin la más mínima elección. Sí, estaban como destinados a eso, ¿no? No sé si el destino existe, pero te puedo asegurar que ninguno de nosotros, de los 16 sobrevivientes, puede haber elegido eso o puede estar orgulloso de haber pasado eso, ¿no? Ojalá no hubiera sucedido. El precio para todos nosotros fue muy alto, realmente. Tú perdiste familiares incluso, ¿verdad? Perdí familiares, por supuesto, a mi madre, a mi hermana, y perdí 3 de mis mejores amigos en ese accidente. O sea, ese precio no lo puede pagar absolutamente nada. ¿Puedes hablar con frialdad de eso hoy, Nando, o hay veces que el asunto te conmueve? Es decir, obviamente te debe conmover profundamente, pero digo, como que te remueve demasiado exteriormente. Pienso que soy un tipo bastante práctico, ¿no? He aprendido a llevar la vida con sus idas y venidas. Y como te decía, no hemos tenido elección de eso y es algo que para mí es una marca que la llevo encima
como el que es arquitecto, yo he sido protagonista del accidente de los Andes, yo no lo puedo negar, es una marca que llevamos todos nosotros y allí estará para siempre. Muy bien. También está el ingeniero agrónomo José Luis Inciarte con nosotros, Coche Inciarte, que también formó parte de ese grupo. Está bien dicho, de alguna manera, que los cuatro son amigos reunidos por un hecho común, pero también pudo haber venido parte de las otras 12 personas que también han sido sobrevivientes de los Andes, y de ninguna manera esto se hubiera desvirtuado, porque tengo entendido que entre las 16 sobrevivientes hay una muy fuerte relación hoy, ¿verdad? Yo diría un poco más, en las familias de todos los que nos tocó vivir el accidente de los Andes, y éramos un grupo de amigos y seguimos siendo un grupo de amigos con los padres de ellos también, que lo estamos viendo y que es muy triste y que nos han apoyado siempre. Y fue entre lo que es el hoy Cristian, un montón de familias nos iba a ver los fines de semana y todo, que sufrió ese accidente. No es un grupo de 16, sino que fue un núcleo de seres humanos unidos por la amistad, que les tocó un golpe tremendo, ¿no? Y eso es lo que está en la conciencia de todos nosotros y la realidad. De ese golpe tremendo tuvimos la suerte de que salieran 16 con vida. Y me acuerdo en la conferencia de prensa que hicieron en el colegio, cómo nos apoyaron todos los amigos que no habían ido y todo, y eso pienso que es una de las cosas que más nos ha ayudado a retomar una vida normal y agradable como la que estamos viviendo actualmente. Era prácticamente imposible traerlos a todos juntos, por lo tanto hubo que optar. Pero repito que de las personas que están ausentes, y esto dicho además por quienes están acompañándonos esta noche, hubieran estado perfectamente sentados aquí en carácter de amigos, por todo lo que ha expresado Roberto recién. Vamos a empezar con las presentaciones del ingeniero, que hoy se dedica al campo, ¿no? Sí, soy ingeniero agrónomo y trabajo en una explotación lechera de mi familia y otros asesoramientos profesionales aparte, y estoy transitando de hace un par de años por la agroindustria. ¿Qué edad tenías cuando aconteció aquello? 24. 24 años. De ¿Tú? los veteranos. Ahí está. Era de los más grandes, yo tenía 21. 21. ¿Eres casado? Sí, con 3 hijos. Sí, ¿de qué edad? 10, 14, 16. 14, 10 y 6 años. Vives aquí en Montevideo, pero también parte de... Afuera y en la carretera de Montevideo, y ir al campo y venir a la ciudad varios kilómetros, miles de kilómetros por semana. ¿Te has habituado a eso? Sí, viajando de noche sobre todo para aprovechar el tiempo. Y me ha habituado a eso y se ha hecho costumbre. ¿A muchos kilómetros de Montevideo? Bueno, 150. 150 kilómetros. ¿Cómo es la vida de campo? ¿Por qué has elegido el campo, Coche? No, una explotación familiar que tenía mi padre que venía desarrollando, y cuando yo tenía 18 mi padre murió, me tuve que ocupar con mi hermano de eso. Y la influencia también de los padres hace que uno siga la carrera profesional universitaria relacionada con el campo, que puede ser la veterinaria o la agronomía, y yo me decidí por la agronomía desde entonces, y gracias a Dios que lo hice, porque todas las actividades que uno puede desarrollar dentro de su profesión la hace con total alegría, está encantado de hacerla. Entonces creo que se puede hacer mejor de esa forma que si se hace el contrapelo, ¿verdad? ¿En qué departamento específicamente? Florida. En el departamento de Florida. Coche, ¿también miras hacia el pasado o miras solo ocasionalmente hacia ese pasado? Solamente al pasado uno lo mira para ver las cosas erróneas o malas que han sucedido o que le han sucedido, para tratar de evitarlas en el futuro, ¿verdad? Y lo bueno del pasado para lograr que el futuro sea mejor que ese, ¿verdad? Pero sin mirar para el pasado, que no es bueno. Allá en la montaña permanentemente miramos para el futuro, recordando el pasado en forma de añoranza, ¿verdad? A través de muchos recuerdos que hablábamos, pero allá había que mirar el futuro para salir, mantener la vida con el fin de que hubiera esperanza, porque la esperanza allá arriba era algo importante del momento que no sabíamos el día que íbamos a salir, y si íbamos a salir. Ese tal vez fuera el punto más angustiante, la situación más angustiante, decir hasta cuándo, ¿no? Cuando veías a los compañeros que venían cayendo en su estado físico, y algún día había que salir, si no la quedábamos todos allá, y ese día llegó. O sea que mientras hubiera vida hay esperanza, y hoy eso es algo muy aplicable aquí, ¿verdad? En la tierra, como decíamos. Está muy bien. Modificó totalmente la vida de ustedes, ¿no? No, modificó no, fue un accidente, ¿verdad? Como decía Parrado, nadie nos puso ahí, nos caímos, y vas tú también, te caes igual que nosotros.
y hubieras actuado seguramente dentro de este grupo de la misma forma, si no, no hubieras tenido suerte, ¿verdad? Pero la vida se sigue continuando. El hecho de sobrevivir nos permite tener las familias que tenemos, pero no necesariamente para tenerlas hay que pasar por aquello. Las enseñanzas se pueden extraer de allá, son principalmente, y habría que mencionar la palabra solidaridad, ¿verdad? Que fue lo que nos hizo sobrevivir allá y no actuar de otra forma. Y es algo que hoy escasea aquí también permanentemente. Y es lo que uno inculca y actúa en la vida con ese fin de solidaridad, de solidario con los demás. Porque la persona es el punto final de toda actividad, ¿verdad? Allá lo era. ¿Y de qué forma fue? Que gracias a los amigos hay 16 vivos, ¿verdad? Hoy acá sigue siendo la persona la principal factor de la existencia y del fin que se persigue. Muchas veces te atrapa todo lo demás, por supuesto, los egoísmos propios de la persona y todos los problemas que ronda la cosa, pero sin perder de brújula que lo principal no son los bienes materiales, que allá no nos sirvieron de mucho, sino el ser humano, ¿verdad? ¿Estaban preparados para una situación de este tipo? No. Inimaginable. Claro. Inimaginable. Por supuesto que no. Íbamos a un viaje a Chile por un partido unos, a divertirse otros, y ahí quedamos depositados, y por hecho de un milagro de los Andes que te llamó, sobrevivimos a un accidente, sobrevivimos a una luz, sobrevivimos a cantidad de cosas, y hubo que hacer cosas terribles para poder llegar a sobrevivir, ¿verdad? Cosas terribles. Sin embargo, esas cosas terribles están asumidas, como decía Nando antes de empezar el programa, y hoy se puede hablar de ellas de repente sin ningún tipo de lesión personal, ¿no? De ningún tipo. Se reúnen los días 22 de diciembre, creo, ¿no? Sí. Todos. Ahí es cuando nos vemos casi todos, y algunos que están en el extranjero vienen, nos hacemos una buena comilona, tomamos en cantidades navegables. En cantidades navegables. Y nos juntamos todos y nosotros solos, ¿verdad? Nosotros solos Solos, sin familia, sin nada. No, con una familia, pero sin nadie más. Sin nadie Sin más. nadie más. Y ahí nos entretenemos y nos divertimos mucho con muchos recuerdos. ¿Hay muchos afuera? ¿Hay muchos afuera, Roberto? ¿Del país o de...? Sí, fuera del país. 2 o 3 nomás. Está Álvaro Mangino, que está en Brasil, y está... Y el Gorta en Buenos Pedro Aires. Alcorta en Buenos Aires, nada más, ¿no? Nada más. El resto sigue en Montevideo. En Montevideo. La última presentación de esta primera ronda, el casi doctor, ¿no? Ahora que ha retomado Gustavo Cervino. ¿Está lejos, Roberto? No, ¿Eh? ¿Gus? No, está muy cerca. ¿Está cerca? Mentalmente está muy cerca. Muy bien. no, yo no soy casi doctor para nada, estoy tratando de asumir el desafío de poder llegar a hacer algo que me había quedado un poco relegado, porque después del accidente yo estudiaba medicina, por problemas un poco políticos y otro poco de necesidad de buscar otro tipo de cosas, la abandoné. Y hoy estoy estudiando medicina como un desafío para no tratar de caer en la mediocridad de navegar en una sociedad de consumo que trata de paliar el hoy con cosas totalmente superfluas y tratar de crecer interiormente simplemente con la humildad de asumir que tengo que aprender mucho más de las cosas positivas de la vida. Tengo compañeras que me ayudan mucho para que pueda estudiar, me cuesta mucho, tengo el músculo dormido. Después de 14 años, Canesa sabe que tiene una piedra adentro, así que acá que hay que ablandarla de vez en cuando. Pero estoy muy contento, ¿no? Aparte, trabajo, soy gerente de un laboratorio, pero sinceramente no me llena para nada la actividad comercial. Si bien hay que subsistir en este mundo, no me gusta. Me sentí un poco hueco y creo que por la medicina puedo llegar a encontrar de vuelta una cantidad de valores que en el mundo que hoy vivimos están bastante perdidos, ¿no? Lo veo a Roberto en el trabajo que hace, las canas que llevan, son un poco de todas esas preocupaciones que lleva en la espalda, ¿no? A veces con Nando salimos un sábado de noche, tenemos que ir al hospital para ir a Rosell, hasta hacer... Programas divertidísimos, ¿no? Lleva cerca de hacer cateterismo, cosas raras, pero creo que lo más importante de esto, aparte de las presentaciones, son que si nosotros podemos transmitir un grito de esperanza que se puede en la vida, lograr todo aquello que uno se proponga. Es buenísimo lo que decís, ¿eh? Seguí. Porque nosotros vivimos lamentablemente totalmente condicionados por estímulos externos, donde vivimos corriendo una sociedad de consumo, donde nos venden primero la necesidad y después el producto que la satisface. No llegamos a saborear la zanahoria cuando ya nos cambian el color y el gusto. Nos ponen ruedas, palanca de quinta,
Parrado que corre en auto, siempre estamos naturalmente insatisfechos. Yo creo que lo importante de poder estar hoy aquí, primero es asumir la pequeñez de la soledad, de saber que la única manera de salir para adelante es estar orgulloso de su pasado y tener esperanzas en el mañana, estar agradecidos a la familia donde uno nació. Yo, si tuviera que nacer de vuelta, pediría vivir exactamente lo mismo que viví, con los Andes incluidos, que fue una cosa más en toda mi historia. Pero lo que más agradezco es haber tenido el padre y la madre que tengo, los hermanos que tengo, donde fueron siempre, desde el primer día que yo empecé a caminar, punto de referencia. Yo a mi padre nunca en mi vida lo escuché hablar mal de nadie. Se sienta a la mesa, le agarra la mano a mi madre, agradece a Dios, a la familia que tiene. En la persona que no agradece, no se llena, no se recicla, somos como un motor, un alternador. Si nosotros caminamos por el mundo viendo diarios y noticias, lo único que vamos a hacer es deprimirnos. Tenemos una sola idea por vez en la mente. Si somos tan capaces de elegir qué es lo que vamos a poner adentro, como una aspiradora, elegir las cosas positivas, una madre acariciando un hijo, un hombre trabajando, una persona que lucha, todas esas cosas nos van a reciclar, van a dar fuerza para hacia adelante. Ahora si miramos las cosas negativas, miramos todo lo malo, no vamos a avanzar, vamos a retroceder y vamos a ir en la dirección que está yendo el mundo hoy, donde las primeras cosas de poder de consumo son la venta de armas, la venta de drogas, un mundo que camina de espaldas a su propia realidad. Hace yoga también, ¿verdad? Soy instructor de yoga, yo y mi mujer. ¿Qué te da el yoga? El yoga, yo fui a un curso de yoga porque yo soy mi propio conejo de Indias. O sea, el mundo pasa a través de mí como una experiencia, es como un espejo donde yo reflejo la realidad. Y no tengo ningún preconcepto sobre nada definido, no tengo ni idea de lo que voy a hacer mañana, nunca, porque considero que las personas que planean cosas para mañana se están extrapolando, están poniendo un lugar mucho más lejos de la hora. Lo único que sé es que cada día voy a estar dispuesto a dar más que ayer, agradecido de que lo poco que aprendí mi propio fracaso, el apoyo de mis amigos, de saber que estamos acompañados. Nosotros estamos vivos acá porque éramos un equipo, éramos 16 personas que sobrevivimos, pero vivieron 29 que se murieron. El padre de uno lo que se murió, el señor Valeta, el doctor Valeta, dio gracias que hubiéramos sido 45 para que puedan volver 16. Y la vida es una carrera de postas. Unos se van quedando, pero nosotros llevamos adentro por lo menos la antorcha cuando tenemos fuerza de luchar, ¿no? Para salir adelante, porque somos seres humanos, nos desmotivamos, nos caemos, pero lo importante es saber que se puede seguir luchando, cambiar, no ser cómplice de la mediocridad de todo el mundo que afloja los remos, y seguir luchando para cambiar un poquito más día a día la realidad. ¿Qué edad tienes? ¿De la edad? Sí. Sí, la edad es algo que no lo llevo muy presente, tengo 35. No lo lleva muy presente. Eras de los más jóvenes, ¿no? Sí, 19 años con Roberto éramos los menores. Los menores. ¿Eres casado? Tengo un hijo también de 1 año. ¿Médico? ¿En qué año estás? No, soy estudiante de medicina. ¿Estudiante de medicina? Un mediocre estudiante de medicina por ahora. Espero poder dedicarle más tiempo. Estoy terminando tercero, me queda cardiología y espero a ver si puedo hacer cuarto el año que viene. Gerente de un laboratorio. Sí, pero eso es folclore. Ahí está. Puede haber gente que piensa que desde la gerencia de un laboratorio estás en mejores condiciones de atacar a la sociedad de consumo. Yo creo que no, justamente yo estoy contra todo ese tipo. Soy una contradicción viva, por eso. Va a regalar los medicamentos. Yo creo que no, yo creo que la salud va por otro lado. La salud va en la calidad de vida que uno lleve, cómo se alimente, cómo enfoque la vida. Por eso el yoga. El yoga es una cosa que me ha dado una visión mucho más total de las cosas. Neutralizo el mundo exterior, no tanto que no me agrida. Gustavo, lo interesante de él, que yo en los años por lo menos pienso que es así, es que él no ha elegido el camino fácil en la vida. Él tenía todo abierto en la empresa, todo, y buscando a sí mismo se sienta en el banco de la facultad ahí, mucho mayor que los que están alrededor, con mucho más sacrificios, fuera de tiempo, es decir, haciendo cosas que están fuera, por algo que él siente, ¿no? Eso es muy rescatable, no es fácil hacer la carrera, como le hice yo, en el momento apropiado, con todo el grupo humano en lo mismo, ¿no? Pero
y le va a buscar esas raíces, o sea que es muy auténtico en eso que dice de dentro de sus contradicciones lograr la respuesta más correcta, porque plantearse contradicciones es la manera de buscar la verdad, ¿no? El que piensa que todo siempre está claro y todo está ahí adelante nomás es un poco obtuso, ¿no? Señores, vamos a hablar mucho de la amistad, vamos a hablar algo del pasado, obviamente, de ese pasado, de si hay cosas que todavía no se han contado, de eso lo vamos a preguntar, pero vamos a hablar mucho del hoy, vamos a hablar mucho de cómo se forma un grupo humano y mucho de eso que dijo Gustavo Cervino, que está muy bien, que si lo lográramos, sería perfecto, es decir, un mensaje de esperanza para aquellos que pueden estar en una instancia difícil de su vida. Aquí en Hablemos en el 10. Roberto Canessa, Fernando Parrado, José Luis Inciarte Coche y Gustavo Cervino nos acompañan esta noche aquí en Hablemos. 4 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, como decíamos anteriormente, que hace 16 años precisamente estaban allí, en ese sitio muy especial. ¿Hubo un diario? ¿Alguien siguió una relación, digamos, ordenada de lo que aconteció allí en los Andes? Si alguien llevó un diario... Claro, como una especie de... No, nadie. Bitácora. Ahí está Sí. el libro. Está el libro vive. Claro. No, pero De lo que pasó allá. me parece que no entendés cómo es la cosa. Era terrible. Todos los días pensábamos que nos íbamos a sacar, y todo es como si dijeras vos, en un choque en auto alguien sacó nota a ver qué iba pasando, ¿no? De repente, si hubiéramos sido periodistas, una información. Yo he visto a los periodistas que lo están matando y sacan la toma, ¿no? Pero ahí no, había que... Roberto, una anécdota muy importante. Todos los que en la cordillera agarraron un lápiz se murieron. Una vez había gente que escribieron cartas, una vez yo agarré el lápiz, lo puse sobre el papel y cuando fui a escribir me di cuenta que si escribía estaba firmando mi partida de defunción para mí. Sentí que era como firmar un cheque, que no iba a estar para contarlo, dije yo lo voy a contar. Y tiré el papel. Era una especie de abandono, ¿no? Ya Eso es una cábala, ¿verdad? No, o sea, Es una dije, cábala, yo lo voy a por contar. un lado, sí. Pero es una cábala porque no, el azar, nosotros 16 quedamos vivos y otros 29 murieron, pero el azar ahí fue Nadie eligió el único vivir. factor. Así como nadie eligió estar allá, nadie eligió vivir. Una vez que estás vivo, por supuesto, Claro. te aferras a la vida, pero nadie, aunque en aquellos momentos y en ciertos momentos era más fácil morirse que sobrevivir, ¿no? Es muy importante, pienso, explicar o clarificar que de los 16 sobrevivientes, como salimos nosotros, podían haber sido otros 16 totalmente distintos. La historia hubiera sido la misma, exactamente. Y tal vez personas mejores que nosotros estarían sentadas aquí hoy en día, porque muchas veces se dice que ¿por qué viven los malos y mueren los buenos, no? Hay muchas historias que son así, y estoy seguro que personas mucho mejores que nosotros tal vez dieron su vida para nosotros, pero nadie tuvo elección de vivir. El destino, el azar, el accidente, la violencia de la naturaleza es tan fuerte que no hay elección. Una vez que estás vivo, sí, después luchás, pero hay fuerzas contra las que no podés. Y lo que dice Nando es importante. Yo quiero sacar una espada por la mujer. Dicen, si salvaron los hombres son más fuertes. La mujer de Javier Metol, Liliana, que fue un gran baluarte, una persona que íntegra, entera, luchó siempre, no está acá porque la luz la mató. En la luz se murieron, yo estaba rodeado por 4 personas, se murieron los 4, y yo acá, y yo me salvé. O sea que es el destino, a uno lo eligió, a otro no. Y esa persona, que era una mujer, podía haber estado perfectamente viva y podía haber estado y pasado por todo lo que pasamos, y no hay, quiero
marcar la diferencia entre el hombre y la mujer, que decían que se salvaron solo los hombres. Las mujeres podían haber estado perfectamente vivas si el destino no las hubiera marcado. Roberto, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando volviste? Es decir, cuando saliste de allí. Cuando dejaste la tragedia atrás. Cuando supiste que bueno, que te tocaba vivir. Y bueno, yo había luchado para volver a mi casa, a mi familia, así, en los momentos que pensaba que desfallecía, me imaginaba a mi madre velando a un hijo que ni siquiera estaba, ¿no? Entonces decía, bueno, yo tengo que ahorrar a mi madre este sufrimiento, ¿no? Y ver a una madre ahí que perdió el hijo y decirle, no, su hijo está vivo, ¿no? Es decir, y ese era yo, ¿no? Entonces, una vez estábamos ahí con Arturo Nogueira y él estaba lastimado y estaba ahí maldiciendo. Pero qué suerte tenés vos que podés caminar y ayudar a los demás. Y entonces, me di cuenta que yo tenía piernas y él no tenía piernas. O sea que mis piernas pertenecían al grupo, al equipo. O sea que yo tenía que caminar y empezar por lo demás. Yo no podía decir, no, mira, estoy cansado, no va más. Yo tenía que aportar a los demás mi cuota aparte. Que eso en definitiva es lo que ayuda a la sociedad. Entonces, vos te debes en eso del grupo y del equipo. Y yo quería ir a mi casa, quería sentarme en mi casa y no moverme nunca más por 20 años y nunca más ir a ningún lado, ¿no? Porque es muy interesante cómo perdés tu identidad. A vos te sacan de que salís de tu casa y la cerradura que nunca andan no está más. Y todas esas pequeñas cosas que no te das cuenta cuando las perdés. Porque es muy diferente, yo qué sé, el que emigra a otro país y va a otro lugar que hay canilla y abre y toma agua. No, ahí era, viste, cero y arrancás de nada. Entonces, perdés un montón de valores y tenés miedo de perder tu identidad y tú mismo. Necesitas algo que te centre en la vida. Y bueno, yo había elegido la medicina y prácticamente volví a estudiar a los pocos días. Me acuerdo que dos compañeras muy queridas, Gabriela Algorta y Susana Budara, vinieron a estudiar y me dijeron, Roberto, si vos querés estudiar, acá vamos a agarrar el estudio. Y nos sentamos a estudiar y bueno, venían los periodistas, venían los reportajes y todo, pero en la vida de un hombre vos tenés que tener lo que te define, lo que te da identidad, lo que te permite enfrentar las cosas. Y ese sos vos mismo. No es un sentimiento egoísta, porque si vos no sos vos mismo, vos no vas a poder dar nada. Pero tenés que funcionar y poder mantenerte funcionar a pesar de los golpes y las cosas que te quieran sacar. Tenés que tener un eje, como esos muñecos de goma que vos los soltás y se paran de vuelta. Bueno, y eso te lo da la profesión, o te lo da la convicción, o te lo da lo que vos querés seguir. Y eso es lo que muchas veces la gente no tiene, lo que la gente sacrifica. Y eso es lo que a Gustavo ha vuelto. Y eso es lo que Nando volvió yendo a su familia, a su casa, porque le ofrecieron correr en auto en Europa, vivía inflando que iba a ir a correr en auto, que iba a correr en Fórmula 1. Durante 70 días lo escuché decir eso, y cuando volvió acá tuvo para ir a correr con Jackie Stewart ahí al lado y se volvió a la casa. ¿Y coche? ¿Por qué sentaban todos al lado del coche? Porque te hablaba, te hacía los cuentos del tambo, cuando sacaba la leche de mañana en la casa. Muertos de hambre ahí, y este individuo hablándote de... Y entonces congregaba a la gente alrededor. Entonces, eso es lo bueno del hombre, lo que te lleva, la identidad de vos mismo, y de ahí proyectarte para afuera. Y de ahí, y eso es una cosa típica del uruguayo, sale afuera y quiere volver acá. Y eso es lo que nos llevó a campeonatos sudamericanos y a la riqueza potencial que no estamos explotando, la que la estamos dejando de lado, porque yo veo en otros países la gente y no llega ni a las medias, pero acá no, que la culpa la tiene el otro, que el problema es allá, y que en esta sociedad no se puede vivir y que un montón de cosas, y nos olvidamos nosotros mismos. ¿Y vos qué estás aportando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dando todo? No, estamos mirando la hora a ver cuándo me puedo jubilar, a ver si me pagan un poco más, si la flaca de allá me da bola, si va a tomar una copita, y estamos zafando. Y no hay que zafar, ¿no es verdad? Y eso yo lo aprendí allá arriba. Vos te debes a los demás, vos no sos vos mismo. Si querés zafar, pero de noche vos te acostás a dormir y que es una persona, una porquería. De noche vos la pagás y agarrás la almohada. Yo llegué a estar contento en la cordillera de poder ayudar a los demás y servir para algo. Y a veces acá no me siento tan contento, ¿no? Sí, eso es importante. Yo pienso que la cordillera para mí es ahora y no antes, ya no fue. Es ahora la cordillera. Porque en aquel momento éramos una cantidad de personas que teníamos toda esta energía que convergía en un punto que era sobrevivir un segundo más con alegría, donde habíamos una persona que estaba al lado, que una hélice le había cortado media pierna, como era el Vasco Echevarne, y que uno se paraba arriba porque no había espacio para moverse y él no se quejaba. ¿Cómo uno se va a quejar si, como decía Roberto, tenía las dos piernas? Era un ejemplo viviente donde no estaban los Cristos o los Gandhis en el otro. Era un tiempo presente ahora, como un crisol, lo veíamos y teníamos el placer de poder estar al lado de una persona que te enseñaba
que uno podía trascender el dolor si Roberto tenía que parar arriba de la pierna de repente para desatar una correa, o yo, o cualquiera. Trascender el dolor, el espíritu de sacrificio. El rugby nos dio un poco eso. Es un deporte que tiene la pelota, va al sacrificio para quedarse a la que siga. Eso nos ayudó. Somos un grupo hoy que yo veo que acá no podemos dar lo que querríamos, porque estamos hablando contigo, que sos un periodista muy particular, igual que enfoca la parte humana, siempre con optimismo, con esperanza, que trata de sumar cosas. Pero vemos que no, que en el mundo es noticia todo lo malo, que mató a su hijo, que le pegó 3 tiros a su mujer, que mató a su padre, que robó, pero nadie dice, fulano de tal salió del barrio Borro y hoy es abogado y trabaja defendiendo pleitos de los niños que en el barrio Borro roban porque no les dio otra posibilidad a la sociedad donde nacieron. O sea, cosas positivas como qué es lo que tienen que impulsar a la gente adelante. Y eso creo que es lo que hay que hacer y tener claro que uno tiene que ser ejemplo, de decir, si hay una culpa, es mía. Porque por lo general, cuando le echamos en cara a los demás, echamos en cara nuestras propias limitaciones. Solo uno sabe quién es un chorro y tiene miedo que me robe si yo soy chorro. Si yo voy a tu casa, no voy a vos pensás que yo me llevo un cenicero porque vos sos ladrón. O si, yo no te, siempre lo extrapola, piensa que los demás es como uno. Dice, Dios los cría y el viento los amontona. Uno va a Nueva York a 10 minutos, los drogadictos están con drogadictos, los artistas con artistas, los médicos con médicos, y como hicieron, se dejaron llevar por ese viento que tiene la vida. Yo creo que tenemos que dejarnos llevar y seguir a las personas que dicen cosas con alegría, que se preocupan por el mundo, como un ecosistema, olvidándose de las fronteras, de los colores, yendo al fondo. Hay un culto por la forma, por la hipocresía, grandes señores de corbata. Yo me puse corbata y me sentí un hipócrita, yo no uso corbata, pero me disfracé de ser humano, me siento acá, pero encaro como con humor. Hay que tener sentido de humor en la vida también. Tenemos 5 sentidos, el sexto es el sentido común, que a todos nos pasa lo mismo. Algunos se cree que es la víctima, a mí solo me pasan los problemas, mi mujer me dejó, mis hijos no me quieren. No, todo el mundo le pasa en un segundo eso. Si se da cuenta que es una cosa natural, siguió adelante, el problema quedó atrás, y adelante tiene un sol que sale todos los días y esperanza. Nando, ¿qué dices cuando escuchas a Gustavo decir todas esas cosas? O sea, me encanta mucho de las cosas que dice, aprecio y algunas comparto, otras pienso que yo soy una persona mucho más práctica en la vida, o sea, más simple en la manera de programarme y de pensar, y de la misma manera de cómo actuamos en los Andes, de que unos eran más teóricos, más espirituales, otros eran más prácticos, y la confusión de todo eso nos permitió hacer el grupo que nos permitió salir y sobrevivir allí. Soy una persona más práctica que toma las cosas de la vida como vienen, ¿no? Todos los problemas, las alegrías, son situaciones de la vida que conforman lo que es la vida. Como dice Gustavo, los problemas los tenemos todos, pero son cosas de la vida, las alegrías también. La vida está conformada, no puede ser siempre pareja y siempre perfecta. Claro. Coche, sí. ¿Es cierto que hacías entonces narraciones de la vida de campo? Cuando puede ser. De lo que venga. Tiene mucha más memoria que yo. De lo que venga. ¿Sí? Aquí tiene mucha más memoria que yo y Coche siempre, en cualquier lugar que haya gente, tiene 3 o 4 personas alrededor de él. Los congrega ahí, no sé qué hacen. Gran poder de convocatoria. No como mosca. Gran poder de convocatoria. Les conversa ahí, les hace chistes. No, en algún delirio de aquellos que uno soñaba despierto, ¿verdad? Y recordando el pasado puede ser que muchas veces después te asesoraban los compañeros para que no recordaras el pasado, porque hacía mucho mal recordar el pasado, suponía que no volvería, ¿verdad? Pero hay muchas cosas rescatables. Yo puedo decir, y siempre lo digo, que discrepo con el Oreja Serví, ¿no? De que si volvieran a hacer pasaría de vuelta exactamente todo como fue, incluso todo menos eso. La cordillera. Si me dicen que tengo que pasar por la cordillera, diría que no, que prefiero no nacer, salvo que si fuera condición indispensable que para tener lo que tengo hoy, mis hijos, mi familia, mi trabajo y mis amigos sobre todo, fuera condición indispensable pasar por la cordillera, entonces diría que sí, que volvería a nacer con esa condición. Pero si no, nunca más, porque nunca ser humano podrá vivir una situación tan terrible, tan espantosa que nos tocó vivir a nosotros, y que si hoy la queremos repetir,
volviendo a tener 24 años con todos los equipos, con todo lo que esperamos, no sobreviviríamos ni un minuto ya. Yo creo que concuerdo mucho con Coche en el tema de que muchas veces, por ser nosotros integrantes de esta sociedad, de lo que es Montevideo, de lo que es Uruguay, se ha romantizado mucho de lo que fue el accidente de la cordillera de los Andes. Y nadie en su más recóndita parte del cerebro puede imaginarse lo terrible que fue vivir un minuto ahí. No te digo solo 72 días. O sea, la gente nos ve, estamos vivos, tenemos nuestras familias, trabajamos. Se ha romantizado mucho y a veces hasta miramos gente que nos mira con envidia o como, qué suerte que tuvieron de pasar eso. Yo digo, nadie puede llegar a imaginarse lo que fue un minuto ahí. O sea, eso es bueno aclararlo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hay? ¿Sí? Ni un animal hubiera sobrevivido ahí, se sobrevivió por otras circunstancias. ¿Cuáles son las explicaciones? A ver. Unos le llaman milagro, No, otros le llaman, es un milagro, aparentemente, que yendo a 400 kilómetros por hora choques con una montaña y quedes vivo, ¿verdad? Que a los pocos días venga una luz, te tape de nieve, te quedes 3 días abajo de la nieve y sigas sobreviviendo. Que pasen los días y, a pesar de que uno va bajando su estado físico, siga sobreviviendo y en el momento, en el caso mío, en el momento que ya uno se entrega, que se está por morir por diferentes factores, unas pocas horas antes venga un helicóptero y te rescate porque estos dos anormales salieron a caminar 10 días antes y caminaron de día y de noche, ¿verdad? Porque todo lo demás fue azar, que nos caímos, que sobrevivimos, pero no fue azar, sino un acto de coraje sobrehumano lo que hicieron estos dos mozos a trepar durante 3 días la montaña, que lo veíamos desaparecer como unos puntitos, desaparecer, y a los 10 días a través de una radio escuchar que estos dos fenómenos habían aparecido y en el helicóptero que nos venía a buscar, a indicarle al piloto del helicóptero dónde estábamos, porque eso debe haber sido lo más difícil de todo, ubicarnos dónde estábamos. Entonces hay actos en aquello que el libro Viven no refleja, es una descripción fiel de todo lo que ha sucedido, pero que ningún buen intérprete de las palabras puede llegar a expresar la otra parte, ¿no? De solidaridad, de compañerismo, de dependencia, de amistad, del ser humano, de los sentimientos lindos, feos, de todo tipo que se vieron, de admiración, porque hasta la montaña que teníamos enfrente llegamos a admirar alguna tarde linda, ¿verdad? Del dolor, de los amigos que no están, del respeto tal que sentíamos, así como sentimos por nuestros padres que nos dieron la vida, por nuestros amigos que nos volvieron a dar la vida una vez más, y todo eso no puede ser escrito, pero bajo ningún concepto el precio que se pagó allá fue muy alto como para decir, como dice Nando, que allá se pasó algo hasta bien, que linda experiencia que pasaron, ¿no? La experiencia más horrible que un ser humano puede pasar es lo que hicimos nosotros. Otras experiencias habrá terribles, pero la nuestra, yo considero que no va a haber nada peor. Yo quiero agregar algo más. Yo cuando dije que volvería a vivir lo mismo, es porque estoy viviendo esto acá y lo estamos hablando con madurez. Está entendido, tú viste un contexto de vida, es decir, estás contento con tu vida. No es que esté contento con mi vida, estoy contento que cuando un grupo humano asume los problemas que hay y entre todos se disponen a arreglarlos, los líderes en los Andes, por ejemplo, eran todos los días y todos los segundos personas distintas. El líder era el que tenía ese momento más fuerza, más entusiasmo. Iba rotando como una calecita permanentemente. Nunca fue la misma persona, siempre. De repente, cuando entrábamos adentro, después de haber trabajado todo el día con el frío, Coche, como dice bien Roberto, se transformaba en un líder, dándonos una pausa en el día. Pero lo importante es que permanentemente se quiere concentrar el poder en una persona, en un grupo. El poder está siempre en la base, tiene que ir rotando a medida que está la persona que es capaz, como dice Nando, de ser práctico y llevar la solución adelante. Si se estanca y se detiene en una sola persona, el mundo involuciona, va para atrás. Hay una cosa importante que es la inteligencia del hombre dedicada a lograr hacer progresar algo, ¿no? Como te decía, estábamos en punto cero, en la nieve, y a partir de nada ir creando cosas, ir venciendo el frío, ir venciendo el hambre, ir venciendo todas esas cosas. Entonces se trabaja en un grupo humano de ir creando sistemas para poder caminar en la nieve, de ir administrándose en el día, saber que a las 4 de la tarde tenés que parar para poder secar la ropa y el otro día salir con la ropa seca y no congelarte de noche. Hay una estrategia, ¿no? Y entonces iban cayendo dentro de ese grupo ideas de cómo fabricar los lentes de sol, porque el sol te dejaba ciego, como le pasó hoy a François, que tiene problemas en un ojo. Entonces
hay dedicación de la inteligencia del hombre y está lo que es la osadía de los uruguayos, de ir adelante con las cosas y de ir contra lo imposible, pero no porque sea imposible, porque sean unos delirantes, sino porque es el único camino, es decir, tomar el desafío, eso que es también lo que veo en la medicina, es decir, donde no hay nada, ir a hacer algo que no existía y desafiar. Entonces, metrito a metrito, permitiéndote las cosas, vas creando y vas desarrollando. Es decir, es el ser humano, es la inteligencia del hombre. Es decir, esta experiencia es importante porque le pasa a los seres humanos. Habla de cómo son los seres humanos en ese experimento que yo lo veo a la distancia, me parece que no me pasó a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen en ese momento? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se mueven? ¿Cuál es el potencial? Y eso me parece que es lo rescatable, así mirándolo objetivamente, ¿no? El potencial del ser humano, eso es una cosa que... No todo el mundo tiene que vivir una experiencia de este tipo para darse cuenta del potencial que tiene. El ser humano en la sociedad actual está desaprovechado. Allí nos dimos cuenta todos del potencial que tiene un ser humano para vencer cosas durísimas. Y la vida no es tan dura todos los días, ¿no? Y hay gente que ha pasado mucho peor que nosotros. Yo estoy seguro que los de los campos de concentración, los tipos en la guerra. Lo que pasa es que no fue tan espectacular y no fue tan famoso y tan dado publicidad, pero en ese sentido, es decir, el sufrimiento del ser humano está diario, está en todos lados, nos pasa por al lado. Es decir, pero Roberto, nosotros luchamos contra la naturaleza y éramos todo un grupo humano. En el mundo el hombre lucha contra el mismo hombre por ocupar un lugar. Se suma, aparte de los problemas de naturaleza, los terremotos, las adversidades, el hombre como factor que empieza a mover y a decidir, este vive, el otro no vive, este come, el otro no come, el hemisferio norte, el hemisferio el hemisferio sur, todo eso ya es el hombre que interviene. Teníamos al hombre nosotros incorporado en un equipo, y si lográramos eso, por eso yo insisto, en incorporarnos todos como una pieza, para tratar de sacar adelante la cosa, por tanto cada uno lo que podía, ustedes caminaron, porque se les preparó para caminar, cumplieron aparte con la responsabilidad y el placer de poder cumplir con para lo que se había preparado, porque eran expedicionarios, pero de pura clase, se les preparó para eso, como había otros que hacían agua, otros que preparaban comida, otros que... Todo el mundo tenía algo que hacer, se distribuyeron las funciones. Creamos una sociedad en la nieve, ¿te das cuenta? Donde sin el otro vos no marchabas, ¿no? Eso es muy... Las normas surgían según la necesidad y desaparecían el día que no eran necesarias. Acá nosotros estamos representando ritos de hace 20, 30 siglos que no tienen sentido. Y sigue el hombre disfrazándose de cosas totalmente que no tienen valor. Hay que ir a la esencia, al fondo, lo práctico, buscar soluciones, achicar las diferencias, a ver qué se puede aportar para dejar de estar como estamos ahora. Una pausa y volvemos enseguida. Hace 16 años estaban precisamente viviendo una odisea que hoy están contando. Roberto Canessa, Fernando Parrado, el ingeniero Coche Inciarte y Gustavo Servino nos acompañan aquí en Hablemos. Y Roberto Canessa señalaba en el último bloque que fue también todo un gran torneo hacia la imaginación, es decir, cómo sobrevivir en ese ambiente absolutamente inhóspito. Y nos señalaba, por ejemplo, que muchas cosas se inventaron, entre ellas estos anteojos muy especiales que yo le voy a pedir a Gustavo Servino, que fue el que los hizo, el que los produjo. Primero eran anteojos para poder mirar en medio de la nieve, ¿verdad? Sí, en la nieve hay un problema muy grande. Cuando yo salí con dos compañeros, Maspons y Numa Turcati, la primera expedición que llegamos hasta arriba a la montaña, la luz se refleja en la nieve y rebota como un espejo. Exacto. Y a mí me quemó las córneas, pero yo volví ciego, no veía, y el sol me pinchaba como con alfileres. Y Fito Strauch fue el que ingenió estos lentes, esto me los hice yo, están hechos con el vidrio de mica verde del avión, después están cosidos con cable bobina, la bobina de las radios que las armábamos y sacábamos el hilo,
lo cosíamos. Este es el cable de una radio y este es el elástico donde se guardan las cosas en el avión. Y con estos lentes hicimos varios pares, todos los que estábamos trabajando todo el día, que me los voy a poner para que se vea cómo se ven en cámara. Nosotros evitábamos de que la resolana, son como unos Ray-Ban, lo vamos a patentar me parece, porque duraron y cumplieron con su finalidad. Lo importante es eso, lo que hablaba Roberto, la creatividad, el no entregarse, tratar de buscar de los pocos elementos que uno tiene y algo que hay que rescatar. Yo creo que es algo que va muy metido con el uruguayo. El uruguayo es una persona que se distingue en el mundo por su creatividad. Es un hombre muy simple, muy sencillo, pero que en todo el mundo tenemos personas que se formaron acá, de que elementos sencillos se han destacado afuera, pero en nuestra tierra no los valoramos, o sea, nos subestimamos. Yo creo que el valor del uruguayo es un prototipo de hombre para exportación, porque es un hombre que uno ve a la mujer con los ruleros de repente en la puerta de su casa, tomando mate con su compañero, caminando por la calle, o sea, tiene un gran jardín, o sea, en este país no hay lugar a la hipocresía. Todo el mundo sabe que fulano tal vive en un barrio y es determinado de tal manera. Y hemos copiado un poco el uruguayo, quería decir, la idiosincrasia de otros países como el argentino, que es un país tan grande, que uno puede ser Gardel en San Isidro, mientras que en Almagro es un gángster, y nadie se entera. El uruguayo tiene que rescatar esa identidad de pequeño, que lo ha hecho trascender la frontera. Al uruguayo lo consideran en todo el mundo por el fútbol, que ha logrado Amsterdam, Colombia, Maracaná, pero como siendo los últimos, y que se sacaron adelante. Por eso se ha conocido por el problema de la guerrilla, por la organización Tupamara, y nos conocen por los Andes. Pero lo que tienen que conocer es al uruguayo, que es un hombre que puede lograr mucho más cosas, es el cordón umbilical de América, le está dando un ejemplo al mundo en lo que es una cantidad de cosas, pero creo que tenemos que creer más en nuestros valores y no copiar tanto lo de afuera. Estuviste en Hollywood, Nando. Estuvieron ustedes dos, ¿no? Estuvimos. Cuando se hizo el libro, la editora norteamericana organizó una gira por Estados Unidos para promocionar el libro. Nos invitó a ir. Sí. Y dentro del grupo se eligió que fuéramos Roberto y yo, sí, a representar al grupo, un poco por el idioma inglés, que hablábamos un poquito mejor que algunos de los 16. Tuvimos la oportunidad de ir y también pienso que si algo bueno dio esta tragedia fue experiencias que no las hubiéramos vivido y que las tuvimos que apreciar como venían, ¿no? Claro, se instalaron allí en Hollywood. Yo recuerdo que... Y fíjate, vos, 20 años en Hollywood, después fuimos a Mónaco con la princesa de Mónaco, yo qué sé, no nos daban los ojos, nos pellizcábamos, no podíamos creer, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de conocer dentro de la sociedad, ¿sí? de los más crack hasta lo último. Eso nos dio una experiencia increíble. Yo después en la vida eso lo utilizo muchísimo, de aprender cómo es la gente, ¿no? Porque medicina justamente no es solamente la parte científica, sino cada paciente por qué te dice las cosas y cómo te las dice y a quién creerle y a quién no creerle. Que te dice, no doctor, no me duele nada, y vos sabés que está muriendo de dolor, y que te dice, me duele muchísimo, y sabés que no le duele nada. Entonces, por ejemplo, Jackie Stewart en Mónaco nos invitó y como él tenía 2 habitaciones, nos dio una habitación para que nosotros pudiéramos ir a la carrera y se va a hacer un recuerdo memorable, ustedes tienen que vivir esto porque es una fiesta de automovilismo, y él compartió eso y de mañana venía y desayunaba con nosotros y estaba contento, y a Nando le decía, mirá Nando, yo no puedo creer, leo el libro y me ayuda todos los días a vivir mi vida y llevarla adelante, ¿no? Claro, el héroe, por ejemplo, máximo de mi vida, que yo siempre había admirado, que era Jackie Stewart, lo tenía sentado frente a mí, desayunando, y charlábamos como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿no? Esas son cosas buenas que han pasado a raíz del accidente de los Andes. Pero te repito que ojalá no hubiera conocido a Jackie Stewart y que no hubiera pasado. Pero una vez que suceden, yo pienso que hay que vivirlas y apreciarlas al 100%, ¿no? Y extraer de ellas todo lo que se pueda. Sí, y estuvieron en Mónaco. Claro. Reiniero, Grace Kelly. Sí,
Me sacó a bailar la señora David Niven. Ajá. Estábamos un poco inhibidos. Sí, sí. También que el uruguayo sea osado, pero No tanto. nunca se ha atrevido, ¿no? Sí, ajá. Y me acuerdo que hablando con David Niven, lo primero que se me ocurrió decir es, a mi mamá le encantan sus películas. El tipo es chocho, un crack. El tipo dice, no, mira muchachos, ustedes van a hacer el libro, les van a hacer una película, tienen que tener cuidado con esto, tienen que tener cuidado con lo otro. Mi hijo está en una agencia allá, llamame, viste cómo es acá, nos vemos, yo te aviso, tengo un amigo ahí. Y entonces, vos ves que todos los tipos que juegan en primera división en el mundo no tienen ningún problema, tienen las cosas claras y las hacen bien, que la envidia, todas esas cosas, eso es de segundo plano, ¿no? Es de mediocridad, ¿no? El hacerse el espectacular, el ser un tipo estirado o indiferente, eso es mediocre. Crack, te reciben, me acuerdo que mira las cosas que pasan. Yo tenía un libro de medicina de segundo año, el de Ham, que yo me encantaba. El tipo escribiendo el libro, aparte de la parte científica, te hacía chistes, ¿no? Esto es muy cambiante, como son las mujeres o cosas así. Yo tenía ganas de conocerlo y llegué al laboratorio del tipo y me recibió. Me regaló un libro de autografía y yo le regalé un libro mío. Y lo mismo pasó acá con el doctor Hughes. Me tengo que saludar a la nieta del doctor Hughes que me dijo, hola Mónica. Entonces, vos estás ahí con Jackie Stewart, estás con el tipo que te escribe un libro de medicina y con toda esa gente y es impresionante, es decir, verlo de primera agua. Entonces vos venís acá al Uruguay a trabajar de médico y sabés cómo son esos médicos y sabés cómo trabajan. Entonces vos tratás de transmitirlo eso acá y llegás al hospital y te dicen, no, hoy no se puede hacer los estudios porque el enchufe está roto. No puede ser. Y ves otros que, aunque sea igual con los dientes en los enchufes, y trabajan y meten, y ellos también se le rompen los enchufes, no se rompe el enchufe, se rompe la computadora, que es mucho más complicada que arreglar el enchufe. Pero si se pusieran esa misma tesitura que nosotros, no vamos a ningún lado. Está claro. Está claro además lo que dice Nando, que es decir, en más de una oportunidad subraya lo ingrato, por decir un término suave, de la experiencia. Creo que Nando además tiene la prevención de que alguien pueda sospechar que disfrutan de una cierta circunstancia a partir de una tragedia de muchos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy cauto de hablar de lo de Hollywood, es muy cauto de hablar en los personajes. Lo que pasa, Nando, es otra cosa, que él como viaja y hace automovilismo, hace un montón de cosas que parecen frívolas, se siente un poco más culpable. Yo como hago medicina y la recompensa la tengo cuando el niño que vino de Rivera hace 6 meses está caminando y viene corriendo a darme un beso, yo no tengo ningún problema, ¿qué me importa lo que digan de mí, no? Pero cuando vos tenés una actividad así, en tu vida te has llevado a otras cosas, de repente sos más vulnerable. Yo pienso que Nando en ese sentido es demasiado sensible. Claro, uno es más vulnerable, pero demasiado la bueno. coraza está hecha, ¿no? Claro. Es más, los autos pueden parecer una cosa frívola, por ejemplo. A mí siempre me había gustado correr en auto y no me animaba. Entonces digo, después de que pasamos una cosa así, ¿cómo no voy a realizar lo que más me gusta en mi vida? ¿Cómo voy a pasar a través de todos estos años, que no sé cuántos pueden ser, sin realizar lo que yo más siento, lo que más me gustó? De sentir las sensaciones para las que yo, en teoría, había nacido o algo así, y tenía miedo de hacerlas. Entonces yo iba y miraba las carreras detrás del alambrado, decía, qué bien, qué suerte que tiene esta gente que puede correr. Y pienso que es como cualquier deporte. Para mí los autos, como puede ser el tenis, el fútbol o eso. Y un día me decidí a correr y corrí varios años y me siento satisfecho de haberlo hecho, ¿no? Ahora, yo pienso que Sí. algunos sufrieron más que otros, ¿no? Porque fíjate que yo llegué a mi casa, todas mis familias todos contentos y todo. Nando llega a la casa, abre la puerta, la madre se murió en el accidente. La hermana la tuvimos 5 días falleciendo, así agonizando. Él estuvo en coma 2 o 3 días que no sabía si iba o venía. Pedía por favor las cosas y totalmente desubicado. Entonces, por eso la familia. Es decir, yo pienso que hay 16 situaciones de la cordillera, por eso que en algunas cosas pensamos diferente. Y eso es lo lindo, poder hablar y cada uno ver haberlo vivido de una manera diferente. Distintas, cada uno vivió una cordillera distinta, de distintos puntos de vista. Claro. Eso es lo importante y tiene que converger, después cada uno se queda con su experiencia en lo que pueda transmitir para adelante. Ujú. Nando, yo recuerdo que Dustin Hoffman iba a hacer tu papel en una película que iba a ser Artistas Unidos. ¿Después qué pasó con la película? No crecía Dustin Hoffman. ¿No crecía Dustin Hoffman? Decía. John Boyd era, creo, Sí. que iba a ser. Hubo 2 temas. Uno de una película mexicana que se hizo, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, de Rafael Cardona. Muy mal. Rafael Ah, Cardona. era malísima, sí. Horrible. Sí,
película que se hizo totalmente pirata, Sí. que no, creo que no se exhibió en Uruguay, pero se exhibió en la Argentina. Sí, en Brasil. Y después se iba a hacer una película por Artistas Unidos, en Estados Unidos, que tienen los derechos de nuestro libro. Y como toda cosa de producción norteamericana, estarán esperando el momento justo, evaluando los pros y los contras, el momento económico. Y Eso hizo. no se ha hecho hasta ahora y no sé si se hará tampoco, ¿no? ¿Cómo te encontraste en Hollywood? Bien, Me gustaría que me perfecto. hablaras de eso, y te repito, yo sé que tú tienes esa prevención como que no te gusta mezclar el ganado, ¿no? Es decir, no te gusta mezclar una situación que de repente pudo ser muy agradable. Estar en Hollywood es muy agradable. Por supuesto, no vamos a negar que estar en Hollywood, en un hotel de 5 estrellas, atendido por los editores norteamericanos. Tú sos la estrella, sabés cómo atienden los norteamericanos a sus figuras a un nivel de lo más alto, ¿no? Realmente disfrutamos con Roberto de todas esas cosas. Hollywood es, además de tener un nombre muy llamativo, es un lindo lugar. Tuvimos experiencia de ir a los estudios de cine, de conocer gente muy interesante, conocer buenos restaurantes, conocer una zona geográfica de California realmente espléndida. Es divino. Y lo disfrutamos muchísimo. Hasta recuerdo cuando no teníamos nada programado, a Roberto y a mí nos gustan las motos también. Fuimos un fin de semana, nos alquilamos las motos y caíamos al hotel de 5 estrellas ahí en Hollywood, dejamos las motos en la puerta y los porteros al principio no nos querían dejar entrar, ya que todos los autos eran Rolls y Mercedes y nosotros caíamos con nuestras motos y como ahora no nos importaba absolutamente lo que decía la gente. Claro. ¿Qué pasó con Diane Cannon? ¿Pasó algo? ¿Eh? Sí, nos estaban maquillando ahí para entrar en un programa en Los Ángeles y vino una rubia espectacular, ¿no? Y se sentó al lado mío, la estaban maquillando y yo te decía, los uruguayos no somos atrevidos. Empezó a conversar y a charlar y tú qué haces por acá y qué contás y vengan y yo vivo vivo en tal lugar. Pero ustedes aquí de cine, sí, yo soy Qué parecido a Michael Douglas que sos, ¿Eh? dijo, ¿no? No, dijo eso, dijo que Michael Douglas qué parecido a vos, está contentísimo. y nos invitó a ir a visitar la casa, después fuimos y no estaba, ¿no? Bueno, esa es la versión que tenemos que dar. La ¿Qué oficial. tiene que dar, claro? No, encantador, muy agradable y bueno, había leído el libro y todo sencillo, es decir, la gente no es diferente, uno proyecta y piensa que tienen 5 dedos. Las estrellas y la gente son lo que la prensa los hace, los demás te hacen algo. Pero Diane Cannon es una persona, una actriz normal, un ser humano perfecto, ¿no? Me acuerdo que Carolina de Mora con la cena, en ese momento tenía 14 años, decía, si yo tengo el problema de cuando alguien sale conmigo, yo no sé si sale para exhibirse conmigo y no por mí misma, es decir, por lo que yo represento, es decir, tenía una falta de identidad, ¿no? Y entonces era como algo que llevaba a la gente como quien se pone un saco y eso era el problema que ella tenía en ese momento, ¿no? Porque era una persona que había llegado a trascender en el mundo no por sí misma, sino por una situación impuesta de afuera. Era diferente de Jackie Stewart, que el tipo era un petizo, llevaba a todo el mundo por delante. Perdón, por delante no, pero el tipo tenía vigencia por sí mismo, había progresado por sí mismo. Entonces yo me viví y dije, no, evidentemente, si vos sos por lo que te ponen de afuera, siempre la gente te va a criticar. O no vas a tener reconocimiento, vos tenés que ser por vos mismo, como decía Unamuno, un hombre es más que otro cuando hace más que otro. Y eso es importantísimo, si vos tenés que hacer más que los demás. No sirve nada decir yo soy mejor que fulano, peor que mengano. Y tenés que mostrar, tenés que, como decían un cardiólogo inglés, tenés que exprimir tus sesos y sacar algo adelante. Eso es fundamental. Y me acuerdo que estamos haciendo una vez decía yo, qué suerte que tenés vos, y me dice, cuanto más practico, más suerte tengo, ¿no? Buenísimo. Volvemos en unos minutos aquí en Hablemos.
Gustavo Servino, José Luis Inciarte, Coche Inciarte, Fernando Parrado y Roberto Canesa con nosotros aquí en Hablemos. ¿Por qué iban ellos tanto a tantos lados, Coche? Es decir, muchas veces se reunían con la gente del exterior que tenía interés de conocer el hecho, o cuando estaban negociando lo del libro. ¿Cómo fue la negociación del libro concretamente? Se dijo en su momento que habían hecho mucho dinero. Se hizo dinero, sí, porque el libro se vendió, ¿verdad? Se licitó escritores a través de editoriales y se eligió a Pierce Paul Reed de la editorial Lippincott porque creíamos que reunía las mejores condiciones para interpretar la tragedia de los Andes. Era un tema muy delicado y que era muy difícil para nosotros contarlo a un gringo extraño, ¿verdad? Claro. Pierce Paul Reed dijo en un reportaje que había estado muy extrañado del comportamiento de ustedes en algo, en que habían rechazado una oferta económica mayor que él sabía que había existido para otro autor y otra editorial, y habían aceptado una oferta económica menor. Nosotros para hacerlo aceptamos con la él. menor oferta, o sea, nosotros Es verdad, rechazamos de las tres que había. tres ofertas mayores que esta, pero Lippincott es la editorial más antigua de Estados Unidos, era la que nos daba mayores garantías de que iba a tratar el tema con profundidad y seriedad y que iba a respetar lo que pasó. Habían otras editoriales que daban 500.000 o 700.000 dólares más, pero que esas editoriales no ofrecían ninguna garantía y se guardaban el derecho de cambiar las cosas. Con esta editorial y todo tuvimos problemas en que se quiso modificar algunas cosas y tuvimos que ponernos duros para que se respetara la cosa. Y así todo el libro, si bien es un relato fiel de lo que pasó, los personajes están totalmente estereotipados. A veces se le ponen cosas a uno que no fueron tan así, simplemente que se tuvo que novelar un poco los hechos. Lo importante fue no hay nada que haya pasado que no esté en el libro. Hay cosas que en el libro de repente se cuentan de una manera muy superflua y parece cosas como que no son así. Por ejemplo, Nada, que como toda persona tiene sus momentos que uno está más alegre, más triste, más gruñón. O sea, Roberto y yo éramos personas que permanentemente en el entusiasmo de hacer chocábamos, pero teníamos un profundo respeto y amistad frente uno hacia el otro. Pero había otras personas que de repente podían entender que Roberto y yo de repente teníamos una actitud en la acción que podía ser un poco déspota o no. O sea, lo que digo que lo que importaba era que estaba todo el mundo respaldado por el grupo y que teníamos altibajos, a veces anímicos, o que no estábamos bien, o nos peleábamos, si nos peleábamos acá en una fiesta con un vaso de whisky por una pavada, allá nosotros nos dimos cada castañazo, pero eran cosas cotidianas, pero la pelea era, no me moleste más porque te mato, no era, la pelea era esa, o sea, era muy dura, entonces como nos hacía tan mal, tratamos de evitar esa cosa, tratando de buscarle a cada uno lo positivo. No. Y yo veo que hay personas que en el libro salieron un poco pintadas mal, que no tiene nada que ver con la realidad, que son grandes personas, que se les estereotipó y se les puso de repente... Claro, tenía que haber un bueno, tenía que haber un malo, tenía claro, que haber un héroe, dentro de los hechos en sí, porque no hay ni una, como decía Gustavo, nada que no sea verdadero. Pero otro valor que tiene el libro es que están todos los defectos y las virtudes para que sea auténtico, no es una novela rosa. Concretamente, hay una persona que en el libro sale muy mal, y no tiene nada que ver con la realidad. Un amigo nuestro, que quiero mucho, Pancho Delgado, es una excelente persona, nos apoyó en todo, estuvo igual que nosotros en todo, y él salió en papeles que lo estereotiparon, que en esos papeles estuve yo, estuvo él, estuvimos cada uno en un día, en la picardía, a ver que te saco la pasada, me pongo tú sobre todo, estos zapatos abrigan más, y de repente a uno lo pintaron en actitudes un poco egoístas, que no es verdad, porque ese egoísmo, como decía, era rotativo, un día era él el egoísta, otro era él, otro día él, que quiero lo otro, o sea, un día uno estaba enmismado, o sea, digo, en eso el libro fue crudo de repente con personas que no... Fue impresionista, ¿viste? Hizo trazos que de repente no... Pero hablando con Pierce Paul Reed, después que termina el libro que vimos todos, me dice, bueno, ahora estaría pronto para escribir porque entiendo lo que es la manera de sentir y entender. Él no entendía la gauchada criolla, él nos preguntaba, yo estuve en Londres, por ejemplo, un día en una parada, y había una pareja punk, que para llamar la atención, él le apagaba los puchos en la cara a la chica,
y nadie los miraba. Y como no hacía nada, le pegaba. Y después le agarró con una alfiler así, se le pasó de lado a lado para llamar la atención y nadie se metía. Y él nos preguntaba a nosotros, ¿por qué ayudabas a Coche? Pues si era porque te convenía ¿Pero algo. qué te convenía? ¿Él te iba a dar algo? Pero no entendían la gauchada criolla que el uruguayo disfruta, si puede de repente un sábado, ir a ayudar al vecino a levantar el rancho porque quiere hacer su casa de veraneo y se siente útil. El hombre tiene que sentirse útil haciendo algo. Eso no lo entendió hasta el final y nos pidió disculpas, que él decía que ahora, cuando terminó el libro, después que vino 3 veces a vernos como amigo, dijo, el libro recién hoy podría escribirlo, porque lo que escribí me vi obligado, me apuraban las editoriales para que lo terminara, y yo no podía juntar 16 relatos por separado en una realidad que no viví. Por eso digo que fue injusto en algunas cosas, ¿no? Tendría que haberlo escrito un uruguayo eso, pero no tiene la fuerza de las editoriales. Si dicen que Lippincott se salía a hacer un libro en ese momento, las demás editoriales serias se iban a frenar. Y ellos a su vez no aceptaban un autor uruguayo porque no lo conocían y tenían miedo que lo que para ellos era un negocio fracasara. Entonces, ahí aprendí que vos tenés que cabalgar las cosas como vienen. Vos no podés determinar. Yo no puedo decir, no se va a hacer libro, no se habla más de los Andes. No, es un hecho público y vos tenés que salir a pelearla. Y es un concepto muy importante. Vos elegís lo que podés en la vida, no lo que vos querés hacer. Ni en ese hecho que era nuestro, y vas a elegir lo que vos quisieras. Entonces tuvimos que elegir una editorial seria, con un autor que más o menos fuera un tipo de familia, un tipo normal que entendiera las cosas, porque Double Day, me acuerdo que ofrecía una cantidad brutal, tenía a Gay Talis, que era el escritor, y ¿dónde estaba Gay Talis? No pudo venir porque en este momento está haciendo experiencias sexuales en grupo porque escribió un grupo de eso. No, con ese flaco no nos íbamos a entender nunca, estábamos en otra. No digo que seamos ningunos santurrones ni nada, pero nosotros me parece que no, ¿viste? Claro. Yo qué sé, como... Sí. Nosotros cuando, la realidad del libro fue una necesidad que se les ocurrió a algunos padres, aterrorados de las cosas que decían que habíamos hecho, y dijeron, es necesario que haya una versión oficial de lo que pasó. Y nosotros estábamos, sinceramente, yo digo, en otro planeta, en otra dimensión. Abrir una canilla y que salga agua era algo que a nosotros no nos podíamos, se nos caían las lágrimas. Teníamos planeado de repente llenar una bañera y quedarnos una semana con la agüita caliente, con un helado, o sea, cosas que uno no puede creer. Para tomar agua tuvimos que hacer máquinas que refractaban la luz y era algo que en todos lados no había, o sea, teníamos todo totalmente trastocado. Demoramos mucho tiempo en aterrizar en la realidad. No, nada más, Hoy, como yo te decía, se ha romantizado tanto y era tan difícil tomar agua en los Andes, que lo que dice Gustavo tiene razón. Era muy difícil hacer 1 litro de agua con temperaturas siempre bajo cero. Vos decís, está lleno de nieve, está lleno de hielo, pero tienen agua de sobra. No, era muy difícil hacer agua para abastecer a todo. Claro. Sobre el libro, ¿siguen recibiendo derechos del libro? Se vendieron millones de ejemplares, ¿no? $1000 por año. $1000 por año. Sí, pero yo creo que fue completada la intención nuestra porque, por ejemplo, hemos ido a un colegio en Canadá donde los estudiantes de la clase habían leído el libro y lo habían usado como curso para hablar del tema de la familia, del tema de la solidaridad, sí, como libro de texto para debates. Y el profesor de esa escuela, que había sido profesor de literatura durante 20 años, le pareció increíble que el protagonista de uno de sus libros abría la puerta y entrara a su clase. Y tener el rapport directo de lo que habían vivido y que sus estudiantes, dudas que tenían del libro, las preguntaran directamente. Y esas son experiencias increíbles, pero no sé si lo manejan Estados Unidos o no. No, perdón por la pregunta, pero vivimos en una sociedad donde importa mucho el dinero. Es decir, ¿y qué se hace con el dinero? Se Si gasta. fulano hace dinero, Se gasta. Sí, ahí está, exactamente, se gasta. Entonces la pregunta es esta. Primera cosa, recuerdo lo de Pierce Paul Reed señalando que les había extrañado la conducta de ustedes en desplazar una oferta que tenía mayor cantidad de dinero en ese momento, que creo que era $500,000, que $500,000 en el año 73 era, no sé, carretillas de dinero, Sí, ahora mucho no. más que $500,000 ahora. Ahora no es nada. pero Ahí está. hablando del dinero, tengo una anécdota muy interesante. Cuando nosotros aparecimos, yo estaba bañándome en la ducha del Santiago, del hospital de Santiago, con otros sobrevivientes, sacándonos la piel, una costra que teníamos, y un periodista que no nos dejaba entrar, y la mugre que era mucha, vino caminando por la cornisa del hospital porque no lo dejaban pasar, entró en la habitación
Y entonces nos dijo que nos ofrecía no sé cuántos dólares por un relato exclusivo. Yo lo miré y no lo entendí, me volví a repetir que nos aumentó la cifra, tantos dólares por un relato exclusivo lo que habíamos vivido. Yo lo miré y le dije que no tenía frío. Entonces se fue. Volvió al rato con un chileno que hizo de traductor y me volvió a decir lo mismo. Y estaba con François que se enojó, lo quiso echar. Le volví a decir que no tenía frío y le expliqué. Lo que pasa es que en los Andes, le decíamos, con los dólares prendíamos fuego y no tengo frío. Entonces, prendíamos los cigarros, entonces está totalmente extrapolado la cosa. El verdadero valor de las cosas, la realidad fue tan cruda que tuvimos que verlo de frente. Un día yo escribí hace 4 o 5 años cosas que escribí, por ejemplo, el ruido del silencio era tan fuerte que me aturdía. Para ver una cara nueva me miraba en el espejo y no me reconocía. ¿Quién era? Había un espejo un día que me miré en los Andes y me vi. Yo no reconocía a esa persona. Tenía los ojos acá en la nuca, unas ojeras así, las encías las tenía acá arriba con todos los dientes para afuera, pero una mirada que, no sé, pero era una mirada totalmente primitiva, helada, una persona que yo no me sentí identificado, o sea, estamos totalmente pendientes de la imagen. Entonces, ahí es donde realmente yo una vez me acuerdo que me rebelé, yo antes de quedarme en el avión de los Andes tenía pensado meterme de cura, pero nunca había renunciado a remangarme la sotana. Entonces por eso tuve que dejar de la idea. Pero en serio, cuando estaba ahí en ese momento en los Andes, estaba escalando la montaña y me rebelé con Dios, pero lo mandé no sé a dónde, ¿no? Y en el momento que lo insulté, o sea, qué injusto que era, cómo podía haber un Dios que permitiera todas las cosas que pasan en el mundo, que uno nazca como nací yo, en una familia que tiene todo, y otros nazcan en un lugar que no tienen absolutamente nada, y viven una cordillera permanente, y que se muera una persona que era un tipo brillante, iba para adelante y luchaba, y yo esté vivo. Me rebelé, me acuerdo, y que lo insulté, y en el momento que lo terminé de insultar, no podía más de caminar, una fuerza de adentro me salió, y volví a caminar, o sea que asumí el insulto, no que lo puse, me sentí en vez de lejos al lado, o sea, el Dios existe pero está dentro de uno. Hay que tener fe, la esperanza es la hermana menor de la fe. Hay que tener fe en qué se puede. Me acuerdo que después que lo insulté empecé a caminar y a escalar, como que asumí ese acto de soberbia mío, de haberme revelado algo que es totalmente incomprensible. Y esa comunión, esa contradicción que digo que vivo permanentemente, estar en el borde de lo que está mal y lo que está bien, pero siempre en el filo de la navaja, de hacer lo que me sale y no querer representar nada, es algo que trato de luchar y mantener, de no entregarme nunca al aflojar los remos y a ser cómplice de la mediocridad. Si yo tengo que ir para adelante y te tengo que partir al medio, te voy a avisar que voy para ahí, o te corres, pero te voy a avisar 3 veces. Me corro. Corro. Pero yo digo que hay que luchar, hay que tener fe para salir adelante, tener las cosas claras, que uno imprime movimiento no por uno, por lo demás. Mira, el tema ese del dinero, yo más o menos me parecía que era un poco claro, que de repente venía un periodista de Japón, un diario que tira no sé cuántos miles de periódicos por día, iba a usar mi experiencia para su trabajo, le pagaban a fin de mes. Y ese tipo iba a sacar algo de Uruguay. Entonces yo agarré y le cobré, le digo, no, la entrevista vale $1000 la hora. Porque vos lo malo no es el dinero, el problema es qué hacés vos con el dinero. Porque si lo usás para trata de blancas no está muy bien. Ahora si lo usás para ayudar a alguien, entonces yo dije, no, acá esto es muy claro, acá no van a venir a llevarse nada de arriba. A los periodistas uruguayos siempre les apoyamos todo porque éramos nosotros mismos. Y con ese dinero que juntamos pudimos comprar casas para gente que lo necesitó. Eso también empieza por... Ahí está, escuelas hicieron también. Sí, a mí no me gusta mucho hablar de qué buenos que somos ni nada, porque te digo, es un problema con uno mismo, pero tampoco hay que dejar pasar las cosas. No. Venía un tipo de un diario alemán, y también yo averiguaba qué diario era y chau, como vino un cura de España, que somos íntimos amigos, que él dice, mirá, dice, yo trabajo de cura y tengo una casa donde traigo los toreros que fracasan en la parte de toros y les doy vivimos juntos. Sería rara, ¿no? Vivimos juntos ahí, y bueno, yo de cura no me da, yo tengo que salir a hacer periodismo, un amigo mío me prestó la máquina, y yo necesito el reportaje. Está todo bien, pero vino otro de un diario de Madrid, no me acuerdo si era El País, y dijo, no, ustedes están negociando, no puede ser. Entonces se fue allá, agarró otro sobreviviente, hizo bruta nota y empezaba diciendo, en las playas de Punta del Este los oligarcas se divierten, y lo escrachó.
Yo fui al diario cuando estuve en España, me saqué el gusto de ir al diario de él, damos conferencia de prensa y digo, sí, aquel señor es un mentiroso, que es el tipo que está allá arriba. Entonces, vos ves que todo es relativo, cómo te usan las cosas, porque yo le quise cobrar reportaje para el negocio de él, que era el director del diario, y el tipo no le gustó nada. Entonces, vos tenés que tener las cosas claras. Si hay algo que está en marcha, tenés que verlo, y después sí, ¿qué haces con el dinero? Después está tu conciencia que no te va a perdonar. Pero no hay que tener el prejuicio de que el dinero es malo. Porque vos con dinero no vas a arreglar nada. Con dinero no íbamos a hacer sobrevivir los que se habían muerto. Está claro. Está muy claro. Sí, sí. Nando, tú decías antes de empezar el programa, incluso contabas que hubo como una sensación de locura general, es decir, que inmediatamente al impacto, ¿no?, de saber que estaban apresados en esa circunstancia, como que se fueron alejando casi todos de la realidad. Creo que además tú dijiste, Servino, si no es así me corriges, que creo que todos tuvieron un pasaje, por lo menos de pequeña locura. ¿Es así? Yo creo que la locura Delirio, sí. delirios totales teníamos en el sentido que nos íbamos. Un día alucinamos que había perros que ladraban afuera. Y todo lo vivimos. Otro día sentimos como tiro de metralleta y decíamos que era la revolución en Chile. Eran cosas que lo real estaba tan mezclado, era todo surrealista. No, además, siempre después de un accidente, ya sea de auto, cualquier tipo de accidente, hay un shock, que se llama un shock post-accidente. Y el shock, por supuesto, lo tuvimos todos, ya que el accidente, el impacto fue realmente tremendo. Te encontrabas hacía 30 segundos en un hábitat moderno, calefaccionado, y 30 segundos después estabas en un ambiente totalmente agresivo, sin saber qué estabas haciendo ahí, sin poder comprender perfectamente qué es lo que había pasado. Y una vez que lo ibas asumiendo, te dabas cuenta que esas cosas no le pasan a uno, son cosas que tú lees en los diarios y que te estaba pasando, ¿no? Entonces, eso que dice Nando es gracioso. Yo a los 5 días que volví a los Andes, estaba un día en casa leyendo el diario y me empecé a reír. Y todo el mundo nos miraba, porque sé que hasta psiquiatras nos seguían a ver qué respuesta teníamos. Y me reí de una manera extraña. Entonces me preguntaban de qué me reía. Y yo me reía porque digo, yo pensé, loco soy por suerte de nacimiento. Me reí porque yo pensé que los que se caían en los aviones salían en los diarios. Y hoy yo estoy leyendo que yo me caí en un avión, pero estoy de este lado, estoy vivo. ¿Cómo uno piensa que frente a tal situación no puedo salir y se muere? Cuando no se cree el cuento, sigue adelante. Siempre la excusa es aflojar. Una pausa y volvemos para la última vuelta de este encuentro hoy en Hablemos. Estamos en la última vuelta de este encuentro con Roberto Canessa, con Fernando Parrado, con Coche Inciarte y con Gustavo Servino. Todos pasaron por una misma experiencia, dijiste tú recién, Nando. Sí, fue una experiencia extraña que no creo que sea demasiado común. Es que todos nosotros, al volver a nuestras casas luego de 70 y pico de días, nos encontramos con la situación, con el ambiente, qué es lo que hubiera sucedido en la familia si hubiéramos muerto. O sea, en mi caso particular, mi cama ya no estaba, mi cuarto, mi ropa. O sea, una cosa muy, muy extraña, es realmente un volver del más allá, ¿no? ¿Has tomado aviones a partir de eso muchas veces, no, Roberto? ¿Qué sentiste la primera vez? Bueno, el problema es antes de tomar el avión, porque vos podés decidir si lo querés tomar o no, ¿no? Y era o ponerte en la campana de cristal para no se te fuera a romper nada, o seguir adelante. Y bueno, me pareció que era algo que estaba dentro de mi camino, era tomar aviones, porque una de las cosas que siempre quise era ir a ver Estados Unidos, cómo desarrolla la medicina, ¿no? Me parece apasionante.
y tenía que tomar un avión. En el camino estaba el avión, entonces la verdad que la paso mal. Al principio la pasaba muy mal porque son los mismos olores, ¿sí? Un montón de cosas que uno inconscientemente ve, los mismos plásticos, las mismas caras sonrientes de la gente, y saber que un minuto después está todo hecho una debacle, ¿no? Entonces te impresiona, ¿no? Y después ver la posibilidad, se empieza a mover el avión y ver que te morís de vuelta, ¿no? Y empezás a pensar, bueno, de adelante voy a ser el tipo más bueno del mundo, ¿no? Empezás a querer pagar todas las deudas y a dejar todo bien, pero yo aprendí a la cordillera que vos, aunque estés llorando, tenés que seguir caminando. Eso de pararse a llorar no sirve. O sea que vos te trazás un camino, como decía Gustavo, y bueno, y hacia ahí tenés que ir. Y todo lo folclórico, todos los sentimientos y todo, en cierta manera, tenés que dejarlos de lado y tenés que ser duro. Duro pero no malo, son cosas diferentes, porque en la cordillera nosotros teníamos la conciencia tranquila y creo que eso es lo que lo mantiene al hombre. Es decir, vos podés hacer todo lo que hicimos en la cordillera, pero yo traté de ayudar a que saliera todo vivo. Yo no maté a nadie, no me puse en el camino de nadie para que no saliera. Yo no obtuve ventaja del sufrimiento de los demás, ¿no? Y esa es la idea. Si los sentimientos son para hacerse autocrítica y para valorizarse, pero las metas no admiten dudas, porque la duda te va destruyendo y te va haciendo perder el tren, ¿no? Coche, ¿has tomado tú también avión? ¿Has viajado? Sí. Hemos tomado sin problema. Varias veces, la primera vez un pánico terrible, Ajá. pero con el tiempo se fue absorbiendo porque he viajado varias veces, ¿verdad? Y por un recuerdo de un avión no vas a dejar de trasladarte a donde tenés que ir. Son todos recuerdos agradables y uno rescata lo positivo de allá, ¿verdad? Y lo negativo lo deja como algo que pasó, consciente de que pasó hace 16 años, ¿verdad? Exactamente hoy. Estamos viviendo allá, cada 13 de octubre hasta el 22 de diciembre, uno puede recomponer todos los años lo que pasó y en este programa de hoy tal vez sea para mí la primera vez que me pongo a hablar así en público y 16 años después, con 40, ¿verdad? Sobre un tema así que... Y ya se mira de otra perspectiva. Un tema ya procesado, de cierta forma. Al principio era un tema muy fresco, hoy está mucho más procesado y se puede ver con la perspectiva que te da el tiempo y la experiencia y el razonamiento, porque esto se ha razonado mucho. Y, todo lo positivo de aquella sociedad, ¿verdad? Con líderes, con poderes, con pueblo que había allá arriba, donde la solidaridad del ser humano era el principal factor, cada uno daba lo mejor de sí para el beneficio de los demás, porque eso tenía su justo retorno y fue el motivo principal por el que se sobrevivió, ayudando la mano de Dios, lo que llamamos aquello, que otros le llaman el milagro, otros le podrán llamar la suerte, ¿verdad? Pero ayudándolo porque con aquello solo no basta, ¿verdad? Y vaya que se ayudó. Cruzar los Andes en avión, sobre todo en atardecer, a mí me pasó en más de una oportunidad, es ver la desolación de los Andes. Yo lo contaba, tú no estabas, Roberto, todavía, antes de salir al aire. Y uno mira hacia abajo e inevitablemente, por lo menos a esa hora, a mí me ha pasado en el atardecer fundamentalmente. Ahí está, que es cuando cae, ¿no? Como cuando que según empieza a venir la noche, exactamente. Uno piensa, yo creo que todos pensamos en la desolación que hay ahí abajo. Y fundamentalmente creo que lo relacionamos inmediatamente a ustedes 16 años después, aún 16 años después. ¿Cómo era la noche, Roberto, ahí en la cordillera? Era algo, yo no podía decir que era lindo, feo, porque era algo como sublime, impresionante. Es decir, algo que al hablar de los Andes, personalmente, pienso es la mística, ¿no? Es decir, vos estás parado frente a una montaña que no se termina para arriba y te sentís como el tipo en el mar que dice, el mar es tan grande y mi velero es tan chiquito, ¿no? Es decir, una sensación como de impotencia y de solidaridad, ¿no? En ese momento yo pensaba que bueno era ser amigo de Dios, que era el dueño de todo eso y que era la única fuerza superior que había, pero es impactante, es un sentimiento prácticamente religioso, cuando empiezan, por ejemplo, en las noches de luna, que es blanco, todo es radical, porque la montaña está cortada a pico en el cielo, el blanco es un blanco transparente, el cielo es muy profundo porque no hay humedad, y te da como un sentimiento religioso y de impotencia y de pequeñez, y vos sentís que estás molestando a las montañas, porque las montañas siempre estuvieron ahí, fuimos nosotros que nos caímos ahí, las montañas no son malas,
decir, empezás a elucubrar un montón de sentimientos filosóficos que son también parte del ser humano sin apartarte de la realidad, pero que, como decís tú, hay que estar al lado de la cordillera para verlo, para conocerse uno mismo, para ver toda la fuerza que uno tiene y sentir el frío. Yo a veces hay noches de invierno que salgo a caminar para sentir el frío, para sentir que estoy vivo, porque el confort te va deformando la vida, te va haciendo las cosas fáciles, lo único que haces es subir y bajar del auto, fumar, transformarte en un gordo, pero hay que sentir un poco la bestia que tiene uno adentro, que siente, sufre el frío y el calor. Y ya te digo, estar al lado de la montaña, estando ahí al lado se te aclaran un montón de cosas en la vida y vas a ver cómo los valores son más claros, ¿no? Yo creo, una cosa que dijo Roberto muy importante, cuanto más se agrandaba la montaña, uno más pequeño era. Y si uno se quedaba en esa pequeñez, la pequeñez era cada vez más insoportable. Por eso la única manera de trascender era fusionarse como un todo a ese momento, integrarse. Es integrarse a ese desafío. Es importantísimo, porque cuando yo hablé de Dios, que me revelé, a Dios lo encontré cuando Dios está en el movimiento, Dios está en la acción. Si uno cae en el miedo, cae en la parálisis del análisis, cae en la acción total, y el ideal es el enemigo, lo bueno. Lo importante es imprimir un movimiento para achicar en algo la diferencia. Si yo veo un problema, antes de buscar un culpable, tengo que saber cuál es la solución, porque si veo el problema es porque al mismo tiempo veo la otra parte que es la solución, y tengo que imprimir el movimiento para achicar esa diferencia. Que eso es lo que decía un poco Roberto, en esa grandiosidad, la pequeñez nuestra se multiplicaba cuando la asumíamos con alegría, viendo eso, esa mano de Dios que está en todos lados. Por eso digo el milagro. El milagro, si uno se sienta a rezar, no va a pasar nada, tiene que ir con el mazo dando y a Dios rogando, como decíamos nosotros, una acción permanente. En ese sentido, Piers Paul Reed en ese reportaje expresaba también que ustedes no hubieran sobrevivido si hubieran pertenecido a otra clase social. Él señalaba que una de las explicaciones era el admirable sentido de equipo que habían tenido, el admirable afecto que habían tenido entre ustedes, más allá de señalar ciertas cosas como las que tú señalabas anteriormente, es decir, pequeñas ventajas que a veces inevitablemente uno... Ahí está, quería sacar sobre el otro, pero que era pasajero. Pero él fundamentalmente señalaba que de esa experiencia muy pocos seres humanos podían sobrevivir. Y esos seres humanos, sin ninguna duda, tenían que ser como ustedes. Gente, él señala más o menos textualmente, gente que había crecido en una clase alta, bien alimentada, con mucho amor al ejercicio y sobre todo con mucho amor propio, es decir, con el sentido de equipo de que todos juntos podían. Sí, pero algo más, nosotros pertenecemos a una clase alta de un país donde hay un eslogan donde nadie es más que nadie. Porque en este país si bien hay diferencias económicas, es un país que yo nací en un barrio como Carrasco cuando Carrasco era un desierto, donde el jardinero, el lechero, la empleada, eran parte de la familia, eran parte del mundo que vivía, donde yo no sabía que había gente que no tenían plata y no tenían lo que yo tenía. Donde mi padre y la gente donde vivíamos siempre fueron solidarios con lo que tenían, tratando de construir un mundo mejor, pero compartiendo eso y poco que tenían con los demás, no queriendo, porque el Uruguay tiene algo muy lindo, es un país de gente humilde, sana mentalmente, donde desean que todo el mundo, yendo a la salud, cuando yo veo el país que tenemos hoy, que cuando él tuvo que ir, por ejemplo, con Paz Aguirre a Buenos Aires por un infarto, cuando Wilson tuvo que ir a atenderse a Estados Unidos, en un país como el Uruguay no podemos atender a nuestra gente, que tenemos que llevarlos afuera. ¿Por qué no podemos darle eso a todo el pueblo uruguayo, por ejemplo? Esos son cosas que son desafíos para, en mi caso, de Roberto, y de todos los uruguayos, salud, enseñanza. Pertenecemos a una clase alta, pero mi abuelo, para ahorrarse el vintén, caminaba 50 cuadras para ver a la novia. Y todo lo que hizo, lo hizo trabajando, luchando, pero cada vez que construyó algo, integró a la gente, produciendo como una máquina que se tiene que autofinanciar. No puede ser que mi riqueza venga de la pobreza del otro. Creo que ustedes además llegó un momento en que llegaron a fastidiarse porque intuyeron que por allí se pretendió darle un uso político a la cosa, ¿no? Y no sé quién era, pero alguien contaba que, creo que fue en Italia,
que le preguntaron a Roberto Canessa qué hubiera pasado si los que hubieran caído hubieran sido negritos del África, ¿no? Y hubo una respuesta muy significativa en ese momento, ¿no? No me acuerdo. Que los negros se verían mejor en la nieve. Era la respuesta, porque de ninguna manera ustedes querían Claro, es transar... que no, lo que es evidente es que la cultura te sirve. Vos tenés que saber dónde sale el sol, dónde se pone el sol, porque si tenés que tener una base cultural. Pertenecer a una clase económica más o menos buena te puede ayudar, pero también te puede destruir. Es decir, porque vos podés tener acceso a aprender un montón de cosas, pero si vos te echás para atrás y no pones tu cuota aparte, todo eso no queda en nada. Yo vivo el drama en este país de la drogadicción, de la gente que usa la plata para drogarse, porque la tiene en el bolsillo. O sea que tener mucha plata en el bolsillo puede ser deformante. Nada es bueno ni malo, el dinero no es bueno ni malo, el problema es cómo se utilice. Si vos sos un ignorante, por más clase alta que pertenezcas, te vas a morir en la primera de cambio, vas a fracasar. Si no tenés espíritu de lucha, si no tenés como te decía, una mística, los hechos negativos que te potencien y te lleven adelante, y cada revés que recibas te lleven adelante, es forma integrante de la persona. Nosotros tuvimos una formación en un colegio de curas irlandeses, Irlanda siempre sometida por los ingleses, acostumbrados a recibir golpes injustos. Entonces Sí, mi hijo va al colegio y de repente el cura le encaja un sopapo y él no fue. Pero si en la vida cuántas veces te pegan y no fue tu culpa. Vos tenés que aprender a asimilarlo, porque si no, que todo el día clamando por justicia, te va a pasar en la vida. Entonces yo se lo explico y él lo entiende. Y los irlandeses son de la disciplina de meter para adelante. Y los criollos tenemos la imaginación, tenemos la creatividad. Entonces sale una mezcla muy buena de enseñanza de eso, porque ellos nos juegan la disciplina, nos hacen llegar temprano. Entonces, y te dan la cultura. La cultura es muy importante, la enseñanza es muy importante. Se está haciendo mucho en este país. Es muy fácil hablar de enseñanza, hablar de salud, pero yo creo que hay que ser más profundo en el análisis y ver que tenemos un pueblo bastante culto. No tenemos tanto analfabetismo. Nos está faltando la otra potencia, el yo puedo, el vamos a trabajar, el vamos a hacer, el ver afuera, el salir para afuera, el ver que otros también tienen problemas. La cordillera es la cultura, no es clase, es la cultura, es el espíritu de lucha, de sacrificio, ¿tá? Ideas son muy fáciles de tener, pero después hay que llevarlas a cabo, ¿no? Eso sí, yo pienso que en los amigos que he tenido en la vida, yo pienso, este hubiera servido para la cordillera, este no, este flojo acá no. Entonces, no es tan así como dice Piedra, porque nosotros jugamos al rugby, ¿no? En el rugby te comes un golpe y tenés que echar para adelante. Hay mucha gente con mucho dinero que no juega al rugby, ¿no? ¿Verdad? Que se queda en la casa echada. O sea que es muy fácil generalizar y decir esto es así, esto es así, pero hay que ser un poco más profundo, porque las diferencias están en el análisis profundo, ¿no? Coche, ¿es cierto que fueron ellos dos porque eran los más polentudos, los más corajudos, los más fuertes? ¿Que salieron a caminar? Sí, hacia sí, arriba? a buscar. Sí, estaban en plena actividad, eran jugadores de primera y que estaban jugando permanentemente. Parrado se había mejorado de sus lesiones iniciales, Canessa estaba bien, iban los dos para adelante y había que preparar a dos, y había que elegir entre los sanos. Y había también que saber que tenía que ir a salir, a caminar, y que no sabía hacia dónde sí, hacia el oeste, hacia Chile, ¿verdad? Porque creíamos que estábamos en Chile a pesar de estar en Argentina. Estaban en Argentina. Del lado argentino. Estábamos Nos del lado enteramos después, argentino. ¿verdad? Ahí no había ningún cartel Claro, que dijera. porque todos generalmente hablamos de la tragedia de Chile, cuando en realidad ustedes estaban en Argentina. Claro, lo que pasa que fue la gente de Chile la solidaria a la llegada, Claro. el rescate. Y se preparó a ellos durante mucho tiempo, dándoles diferentes comodidades, alimentos y abrigo, ¿verdad? No, la verdad que como compañero de expedición, vamos a decir, este chico de Canessa fue bastante bueno, ¿no? Y yo te decía, es una historia de amistad, lo de la cordillera, una historia que cualquier otro grupo homogéneo, tiene que ser homogéneo el grupo, no tendrían que haber muchas diferentes edades ni religiones, porque si no todo el mundo entra a luchar por sí mismo y no por el grupo. Cualquier grupo homogéneo que hubiera necesitado volver a ver a alguna persona, afectos afuera y pudiera luchar, lo hubiera hecho. Y con Roberto pienso que en esos 10 días nos unió mucho la amistad, y yo me acuerdo, no sé si él se acuerda ahora, cuando nosotros llegamos realmente a la montaña más alta, que pensábamos ver algunas praderitas lejos más, la precordillera Santiago en el horizonte, y ahí nos dimos cuenta
fue en ese momento que nos dimos cuenta realmente dónde estábamos. Y yo le digo a Roberto, ¿No vieron nada de eso? nada, vimos cientos de kilómetros de montañas nevadas hacia adelante. Yo le digo, yo atrás no vuelvo, ¿no? Y él me dice, si vos seguís, yo voy. Entonces eso ya no tiene ningún tipo de explicación de lo que puede llegar a ser la amistad, ¿no? Una amistad que te une más allá de un lazo fraternal de hermanos. Claro. ¿Has vuelto a ese lugar, Nando? Yo he vuelto varias veces. Paradójicamente, por el lado argentino es muy fácil llegar. Nosotros, extraviados en la mente geográficamente, pensábamos que estábamos en Chile, realmente estábamos en Argentina. Por el lado argentino se vuelve en un día a caballo, llegás hasta el lugar del accidente y nosotros caminamos 10 días para el otro lado, ¿no? He ido 3, 4 veces ya. Tienes a tu madre allí, ¿verdad? Mi madre y mi hermana están enterradas allí arriba. Ajá. Y mi padre ha ido todos los años a depositar su ramo de flores en homenaje, algo que respeto realmente muchísimo, ¿no? Claro. ¿Siguen viendo al arriero? Sí, llegamos a Chile, conversamos con él y nos une una amistad de muchos años, ¿no? Sí. ¿Quieren decir algo más? ¿Quieren decir algo más? Se ha dicho mucho. Que tenés un programa fantástico. No, yo te agradezco. Que a veces hay momentos en la vida en que uno sigue adelante por encima de lo que la cabeza le dice que es lo lógico, ¿no? Cuando Nando me dice vamos a caminar hacia la nada, porque íbamos hacia la nada, yo en ese momento dije, bueno, de acá no vamos a salir, pero yo me voy a morir caminando, ¿no? Llega un momento en que echás el resto, ¿no? Y fue por eso que le contesté. Si desde el punto de vista del cerebro le tenía que decir que no, porque era absurdo. No había opción posible de llegar. Y bueno, dijimos, jugamos todos por el todo, jugado, 100%, ¿no? Él tenía la convicción de que iba a llegar. Yo la convicción de que me iba a hacer todo lo que pudiera, ¿no? Nando tenía una necesidad imperiosa de volver a... Tú estabas muy seguro de que ibas a llegar, ¿no, Nando? Irracionalmente. Irracionalmente estaba seguro. totalmente seguro y convencido de que de alguna forma iba a llegar. Estaba motivado por cosas importantes, quería llegar y irracionalmente no sabíamos realmente lo difícil que iba a ser. Era como estar en el medio del océano Atlántico y decirte, faltan 14.000 kilómetros para nadar y bueno, vamos a empezar. Que algún día vamos a llegar, pero es ilógico. Tú eras menos, optimista. Claro, es decir, llegaba la tarde, se venía la noche y con la ropa mojada íbamos a dormir. Entonces a Nando le decíamos, bueno, vamos para acá, vamos a secar la ropa, porque si no no podemos seguir. ¿Cómo secaban la ropa? Y la poníamos porque la nieve es seca. Uruguay, como no tenemos nieve, no Claro. sabemos, la nieve es seca. Y azul. Seca y azul. Y yo qué sé. Y entonces la poníamos arriba de las rocas que había ahí y bueno, armábamos la bolsa de dormir que había que coserla todos los días, ¿no? Pero cada paso que yo daba sentía que me acercaba a Chile, ¿no? Es decir, y como decía Nando, es decir, si vos tenés que hacer un camino de 40.000 kilómetros, el primer paso es un paso. Tenés que darlo, y no lo estamos dando los pasos acá un montón de veces. Eso es lo más Sí, importante. y vos dalo el paso, y después ves el otro paso cómo lo acomodás, ¿no? Y eso nos pasaba de todo, la caminata era terrible. Me agarré una diarrea, no podía ni caminar. Decía, Nando, no podemos, dice Nando, dice, bueno, así como que estás mirando vidrieras y que vas mirando 18 de julio para poder extraer la mente y abstraerlas, ¿no? Él se ponía a gritar nombres de chicas de una chica que estaba enamorada y retumbaba en la montaña. En un momento dado era todo empinado así de cantos rodados y nos tiramos en los cantos rodados con 4 pares de pantalones que se nos gastaban en la bajada y cuando llegabas abajo te corrías así, pasaba un río de montaña, de repente una piedra en desproporción se te caía al lado. Yo después cuando llegué a Chile y pasaba algo grande al lado que era un camión, yo decía, se me viene encima, es decir, habíamos... reflejos condicionados. Éramos hombres de campo, nada podía pasar rápido. Todo lo que se movía nos llamaba la atención, estábamos en constante alerta, es decir, había toda una deformación, una adaptación al medio del hombre, una deformación, como a veces existen en las profesiones, ¿no? Gustavo, ¿y ustedes estaban esperando? ¿Sabían que llegaban? Mirá, no solo sabíamos que llegábamos, sino que el día que llegaron, Íbamos a nosotros
a las Tú no lo sabías, Coche. Me enteré por la radio. Sí. Pasaron muchos días y no parecían estos. No, mientras que ellos estaban caminando, ya estábamos preparando la otra expedición con Fito Strauch. Hacía unos 10 días que estábamos haciendo abdominales, push-ups. Yo me ponía, hicimos una cruz muy grande, como un trineo, y arrastraba gente, preparándome para caminar. Es decir, que si ellos no llegaban, iban a salir otros dos. Había una segunda. Ya estábamos para salir de otra expedición. Argentina. Pero lo importante es que yo tenía una fe absoluta de que ellos iban a llegar. Pero, sin embargo, nos estábamos preparando para una otra expedición, porque aparte de toda la fuerza que sabíamos que ellos iban a poner, más allá de las que realmente tenían, porque ellos, más allá de caminar por sus propias piernas, caminaban por las nuestras. Porque eso es importante. Cuando uno está impotente y no puede más, tiene que buscar en el fondo de su alma una excusa por la que luchar. Y yo sé que Nando, cada paso que daba, todas las montañas nosotros le decíamos, llamaban Seller. Seller era el padre. Atrás de esa montaña estaba Seller. Atrás de esa montaña estaba el abrazo con el mundo que él le iba a dar a su padre para que todos nosotros pudiéramos abrazar a nuestro padre. Y cuando alguien carga a una persona, porque Nando estuvo en coma 3 días, no servía para nada, lo primero que hizo cuando se despertó, me acuerdo, fue preguntarme por su madre, le dije que estaba muerta, por su hermana, le dije que está acá, está muy mal. Él no se podía mover, me dijo, ¿en dónde? Yo lo puse, lo arrastré al lado de la hermana, y él se olvidó de él para atenderla a ella. Esa entrega desinteresada hizo que, olvidándose de su problema, se puso al servicio de su hermana. La hermana se murió a los 4 días, pero en esa entrega él se curó. Es decir, que cuando uno se olvida, se saca del lugar de víctima, es cuando, y eso es lo importante que quería decir, uno no tiene que ver todo lo que falta, porque el ideal es una utopía, sino lo poco que uno puede hacer. Cada paso, uno achica la diferencia. Si yo voy nadando por la mitad del Río de la Plata y pienso todo lo que me falta, me voy a ahogar en la mitad, pero si cada brazada que doy pienso que estoy más cerca, voy a llegar nadando a la Tierra del Fuego. Y eso es lo que hay que hacer. Ustedes saben que este programa salió muy distinto a lo que originalmente pensábamos, porque habíamos hablado y la propuesta era de hablar de 4 amigos hoy, que en realidad eran 5, faltó uno, que hoy, es decir, ubicando el hecho común de haber protagonizado lo que conocemos como la tragedia de los Andes. Hablamos muchísimo más del hecho en sí, de esa circunstancia vivida por todos ustedes. Creo que no está mal. Gustavo lo decía hoy, podía ser un mensaje esperanzador, un mensaje de buena rebeldía, de rebeldía frente a la adversidad. Y si 16 años atrás ustedes estaban, como lo señalaba Roberto Canessa, allí, viviendo la tragedia, 16 años después, están contando cómo el ser humano muchas veces se las ingenia para salir de las peores. Mi homenaje a los 4, mi homenaje a los 12 que faltan, sobrevivientes, A los 29 muertos. y a los 29 exactamente, que también forman parte de esa historia tan particular y tan tocante para todos los uruguayos. Gracias por hacerlo en televisión. Hasta pronto. A ustedes, amigos, en 7 noches nos reunimos aquí en el 10 y hablemos.